Muy pero muy buenas noches, señoras y señores, siendo las 20 horas con 2 minutitos desde la República del Paraguay, capital Asunción. Damos inicio a una nueva edición de Ñan de Franja Radio, recargadísimo, señoras y señores, y nuevamente con una victoria, gracias a Dios. 6 victorias consecutivas. Esta vez dimos un gran paso para seguir en confianza, para poder seguir sumando puntos y de esta manera estar cada vez más cerca de un campeonato, cada vez más cerca de lo que significa un campeonato. Yo diría un campeonato complicado, pero qué lindo va a ser, ¿verdad? No me quiero adelantar, sino antes saludar a nuestro querido compañero y amigo Jesús. ¿Cómo andamos, Jesús? Muy buenas noches, Iván, a todos los presentes aquí en la mesa, también a los compañeros que están trabajando arduamente detrás de cámaras. Es bueno también recordarles siempre a los que no son tan favorecidos visualmente, pero a nivel de producción están siempre ahí activos. A todas las personas también que nos acompañan desde todas las partes del mundo. Tenemos gente que siempre está aprendida desde Buenos Aires, España. El otro día un amigo mexicano también se estaba haciendo presente ahí con los mensajes. Sao Paulo también. Sí, estaba hablando portugués el otro día. Sí, Mati, ¿te acordás los saludos? Sí, con todo. Y bueno. Un lunes nuevamente con mucha energía, con mucha felicidad, ya que el Rey de Copas sigue estando a la altura. Un resultado nuevamente bastante corto, pero importantísimo para estos 3 puntos de oro. Y bueno, hablando justamente de resultados y en este caso positivos, ¿verdad? ¿Cómo no darle la bienvenida a Mati, que hoy nos va a tener toda la precisa nuevamente de los resultados correspondientes? Igual nomás si estamos ganando 1-0, pero mañana hay que ganar. Buenas noches para todos, para Seba y Tadeo que están detrás de cámara, también para Mario, un gusto porque es la primera vez que voy a compartir con él. Estoy feliz por la victoria, pero yo soy más crítico en algunas cosas. Tadeo no me gustó. Hay algo positivo, pero no me gustó el planteamiento de Olimpia, específicamente en el primer tiempo, pero más adelante vamos a hablar de eso. Y se vienen los rivales duros, se viene el City, el Everton, el Chelsea de Villaliza y el Tottenham. Todos los rivales ingleses vienen ahora. La Premier League hoy vamos a estar viviendo a partir de esta semana, Exactamente. Y ojo con los árbitros que vienen. Ahí no le voy a dejar. Ahí no dejamos. Juan Gabriel Benítez. Exactamente. Bueno, la bienvenida del hijo pródigo. Rodrigo Rojas queda corto. El fulano ese que está allá en la lavandería queda corto también. Hoy volvió un grande, volvió para quedarse. Eso es lo que creo. Depende de los compañeros, ¿verdad? Si es que hace buen papel, me dijo a mí Tadeo allá de fondo. Se va a estudiar el caso. Se estudia el caso. Hoy otra vez es como una pasantía, me dijo, pero vamos a ver en el siguiente programa. Mario, un placer, gracias por la bienvenida, por supuesto, a los compañeros. El saludo también a Tadeo y al amigo Seba que están allí detrás de cámaras trabajando arduamente. Y por supuesto a la gran audiencia que nos escucha y nos ve a través de las distintas redes sociales donde estamos emitiendo el programa Ñan de Franja Radio. Y sí, una victoria agónica de Olimpia, nuevamente un partido durísimo y hay muchas cosas de qué hablar, como ya decía Mati también. Creo que la cuestión, me parece a mí, mi percepción es que pasa por la propuesta futbolística de Olimpia. A la hora de jugar contra Libertad y Cerro Porteño metió 2 victorias, pero dejaba jugar al rival. Olimpia salía un poco más de contra, jugaba más vertical y eso creo que le favorece a Olimpia porque tiene un juego más corto con Julio César Cáceres. Ayer, ¿qué ocurrió? El sábado, el equipo de General Caballero jugó con nosotros de esa misma forma. Entonces a Olimpia le costaba hacer la diferencia. Por eso que fue tan duro el partido y que se extendió hasta el final. La victoria gracias otra vez a Richard Ortiz, que está haciendo muy bien las cosas. Verdaderamente muy bien está Richard. Hay que rescatar eso de nuestro capitán, que se ha recuperado después de haber recibido muchas críticas en el año 2020-21. Estuvo inclusive con sobrepeso, pero supo sortear esas dificultades y ponerse nuevamente a punto. Una de las cosas que hay que ahora mismo estar haciendo énfasis y también plantearnos es que por fin Olimpia ya no juega nomás con Olveira, con Derlis. Ahora ya se está poniendo también al hombro Richard. Por fin entró, y voy a decir yo, ¿verdad? Es muy loco porque siempre le tiro al mango, ¿verdad? A Tito. Por fin sí. Tito se está poniendo también la camiseta. Está siendo más ofensivo que antes. Sí. Y en este caso, chicos como el mismo Marquitos Gómez
y Mateo Gamarra, que sabemos que son pibes Sí. que ahora recién aparecen, pero que están teniendo unos partidos muy buenos de manera consecutiva, y eso es algo que va a lograr, pero abundante, porque de un tiempo para acá siempre fue Olveira, Derlis. Todas nuestras figuras eran Olveira o Derlis. Por el momento ya otra vez se pone el brazalete Richard, sale figura Richard. El manejo del juego ahí en el mediocampo es muy, muy bueno, pero lo del sábado fue un poco raro. Sinceramente fue raro ese centro caí, entró ahí de repente el gol, no se sabe, pero bueno, vamos también a estar tratando de eso, compañeros, luego de los materiales correspondientes, ¿no? ¿Algo que decir, Jesús? Bueno, como estaba tocando el tema del compañero Mario, sorprendente el buen nivel de los que en algún momento fueron muy cuestionados. Sí. Principalmente quiero mencionar a Ale Silva, porque todos sabemos el potencial de Alejandro Silva, todos sabemos hasta dónde pudo llegar alguna vez, inclusive con otro equipo. En el pasado pudo jugar una final de una Copa Internacional, ¿verdad? Lo que pasó en el 2013 con el Club Olimpia no fue fantasía, no fue casualidad. Bueno, cuando se hizo esa gran campaña para que él vuelva, muchísima gente, entre comillas, para bien o para mal, se asoció por Ale Silva. Es un comentario demasiado fuerte, pero muchísima gente se puso las pilas por Alejandro Silva, por la calidad de Alejandro Silva. Y bueno, lastimosamente en los últimos años estaba sufriendo un bajón. Supuestamente tenía algunos comportamientos extrafutbolísticos fuera de la cancha, etcétera. Pero hoy en día, jugando inclusive en otro puesto, está en un alto nivel. Y jugando donde le toque jugar, le hace sentir con mucha seguridad al profe y al público. Cada partido normalmente suele ser el primero o el segundo cambio, y cada partido normalmente sale ovacionado. Ese que le puteó hace 4 fechas atrás es el primerito que se levanta a aplaudirlo. Y es algo que destacar, porque a la hora de putear salimos todos, salen todos los... ¿Cómo se dice esa palabra en inglés? Haters. Los haters. Haters. Sí, Los haters. Sí, Bueno, y ahora que está de para bien, también hay que seguir apoyándolo. claro. Y eso es lo que realmente, de alguna manera, ya sea buena o mala, como dijiste recién, Jesús, es lo que le caracteriza al hincha Olimpia. Felicita cuando está bien, pero se enoja cuando está mal. Y Pasa creo que ese tendría que ser el carácter de siempre. El Olimpia ha ganado ya todo. Entonces el hincha por eso es que es muy exigente. Porque el club exige, la vara está muy alta. Y lastimosamente eso a veces le suele jugar en contra también al Club Olimpia, porque por supuesto siempre hay altibajos. Hay también veces que te puede ir muy bien, como fue la temporada 2018-2019, Así 4 es. títulos al hilo, la final de la Copa Paraguay también en el 2018. Pero después obvio que hubieron problemas internos, extrafutbolísticos, que también afectaron en cierta forma al plantel y terminó perjudicando directamente al rendimiento deportivo. Y pasa en todos los clubes, pasa en Cerro Porteño, pasa en todos los clubes en donde hay un poco más de exigencia, ¿verdad? Y más aún en un club como Olimpia, que es el único en Paraguay que ha ganado 3 Libertadores, que ha sido campeón del mundo. La exigencia es aún mayor. Entonces, por ahí siempre se dice, no, el hincha olimpista se queja mucho, es un amargo. No, es amargura, es la esencia misma de ser olimpista porque quiere ganar. Así es. Y así Está como acostumbrado. siempre estuvo cuando las cosas van mal, Claro. así también exige, por supuesto. En ese sentido, algo tan claro, más claro que esto del agua de Tapití, ¿verdad? Más claro que eso del agua de Tapití, creo yo, porque sinceramente en estas últimas fechas es donde el hincha olimpista aparece. Y no es el hincha de resultado, ¿verdad? Vimos un estadio totalmente repleto de personas el día sábado, ya no entraba más nadie, sinceramente. Y lo mismo está pasando con el tema de este miércoles, que es en un estadio donde nosotros también somos locales. Sí. El estadio Defensor del Chaco va a estar colmado este día miércoles. Primeramente, gracias también a la dirigencia de Resistencia, por eso pusieron entradas populares. Una acertada. Muy, muy buen trabajo. Que en ese había sentido de la pedido dirigencia, hace un programa atrás. Sí, el ¿no? Y lunes pasado. justamente que por favor pongan Sí. las Que entradas pongan precios populares. populares, y es lo que se hizo. Cardona Sí. creo que se hizo eco de eso. Ujú. Y también el resultado, porque ni bien terminó el partido, Resistencia dijo, vamos a cambiar al Defensor Al del Chaco. Defensores. Claro, por supuesto. No, y Roberto Barcete leyó muy bien también esa situación, porque a ellos le conviene, no están peleando por el descenso. Es más, están peleando por algún puesto Por cupo, clasificatorio sí. a alguna copa internacional, A la que Copa es Sudamericana. la Sudamericana específicamente. Así es. Entonces, sí, a ellos les conviene también jugar en el Estadio Defensor del Chaco. Y recordemos que ya nos han ganado un partido, por más de que era otro equipo, algo más alternativo, porque Olimpia estaba
enfocándose mucho en la Copa Libertadores en ese entonces. Pero sí ya nos ha ganado este año el equipo de Resistencia. El muy buen equipo de Resistencia que recordemos tiene a Ruan en el arco. Es un gran arquero. El chino Benítez también, que es un gran jugador que juega más en la delantera. Son varios futbolistas. Está suspendido, es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Benítez está suspendido. Es una buena noticia para Olimpia, totalmente. Vienen a hacer un gran partido ante Emiliano, que cayeron 3-2. Ronaldo Martínez sabemos también que es un delantero peligroso. Así que Julio César Cáceres tendrá que tomar los recaudos necesarios. Pero importantísimo que el público vaya a apoyar a su club, a Olimpia en este caso, que va a estar totalmente copando el Estadio Defensores del Chaco, porque Resistencia va por eso. Por supuesto que van a buscar una victoria, pero claro, van por la recaudación. Para amargarle un rato el momento a Olimpia, creo que va a ir por la victoria. Pero yo más bien creo que por el resultado de recaudación es más. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pero bueno, es una acertada, sinceramente. Justamente hace rato Mario hablaba de que el hincha olimpista exige. Y lo dijo en su momento un gran periodista que en paz descanse, Javier Sosa Briganti. El Olimpia tiene con qué, porque es soberbio. Porque Olimpia tiene con qué ser soberbio. Y el hincha de Olimpia es así. Yo por eso soy más exigente, porque yo veo también más tácticamente y analíticamente el fútbol, porque me gusta, porque soy así. Pero hay cosas que yo le quiero destacar también. No todo es malo de lo que pasó en Cáceres el sábado. Tiene su pro, pero tiene su contra. Y de su pro yo quiero aplaudirle, porque cuando se quedó con 10 se arriesgó. Porque sabía que era un partido clave para salir campeón. Porque el cambio más lógico era que entre Talvar, salga Hugo, salga Ale, entre Richard. O sea, le mete a Luis Zárate y se juegan con 3 centrales. Fernando Cardoso, falso carrilero, con Tito Torres a la izquierda. Así es. Y después Richard con la presencia que te marca. Y lo mejor que para mí pienso, hizo Loro Velar, sacarle a Clementino González. Lo mejor que peligrosísimo las veces que jugó ante Olimpia y también ante otros equipos, porque yo he visto otros partidos del equipo de General Caballero y Clementino es uno de sus hombres más valiosos. Al igual que Leonardo Rolón, que ganó la medalla de oro con la selección sub-20 en los Juegos Sud-Sur. Y Franco Costa, el volante por izquierda, que es un torpeo. El argentino Franco Costa, muy buen jugador, que estuvo en Nacional, por cierto, no sé si sigue perteneciendo a los registros de Nacional. No, tuvo varios partidos buenos en Nacional, luego pasa a General Caballero y sigue teniendo un gran nivel. Ahora Olimpia tiene que también ir observando a sus jugadores que están a préstamo en los demás equipos. Sí. Ya estamos en el tramo final de lo que es el Clausura 2022. Y también como no puede fichar de momento, al menos hasta diciembre, si no se solucionan los problemas, puede estirar a esos futbolistas. Tenemos a Luis Mario Martínez, un joven central que es de Olimpia. Adelio Zárate también. Son piezas que de repente pueden servir de recambio, porque el año que viene ya tenemos confirmado que tenemos triple competencia. Primero está el Clausura. La apertura, la apertura, la Libertadores y la Copa Paraguay, que en algún momento también va a arrancar. Entonces sí, Olimpia va a necesitar de ir moviendo piezas. No sabemos si algún jugador va a salir del club. Sí. Son muchas cosas que hay que ir pensando, pero por supuesto enfocarse primero en estas 4 fechas que quedan y tratar de lograr el campeonato, que le va a venir pero demasiado bien a Olimpia clasificar a la Libertadores directamente a la fase de grupos. Obviamente. Lo de recuperar jugadores, así como estaba comentando el compañero Mario, es demasiado importante, porque en la última época del Club Olimpia se sumó bastante bien Brian Montenegro, que inclusive exige un lugar dentro del 11 inicial. Y solo no estuvo, perdón que te interrumpa, pero solo no estuvo por una molestia, una lesión con la que quedó después del Clásico, que fue un partido muy intenso para él. En otros campeonatos no le teníamos a Brian en nuestro 11 inicial, pero ahora sí. Pero teníamos a Roque, que era difícil. Era otro tipo de jerarquía la que se tenía, al menos a nivel de nombre, ¿verdad? Pero hoy en día, por rendimiento, Brian Montenegro es más que titular. Yo inclusive me animaría a decir que si sigue así, en algún momento tendría nuevamente una chance en la selección paraguaya, porque tiene una conexión perfecta con Derlis González. Tal vez ese tipo de conexión no hay cuando juega otro delantero, en este caso Paiva. No estuvo a la misma altura que normalmente suele estar Brian Montenegro, y se hizo sentir dentro del partido, ¿verdad? Se le notó un poco más sacrificado a Derlis González, tratando de aguantar algunas pelotas para Guillermo Paiva, ¿verdad? Parecía en momentos parecía ese mismo Olimpia antes del partido de Guaireña. Porque a partir de ahí venimos con la seguidilla de victorias, ¿verdad? Y parecía un poquito más eso que justamente le mencioné, Olveira, Derlis. Esos dos.
pero Sí, yo igual por yo ya lo momentos, tenía a Richard sí, un poco ya recuperando, digamos, Sí, terreno, nivel, nivel. Pero el nivel que está mostrando ahora es otro. Después de esta lesión que tuvo con la selección paraguaya y que no pudo... Que tanto nos Sí, molestó. claro, por supuesto, porque justo ahora que Estaba fue bien, otra vez, ¿verdad? y estaba muy bien sí. otra vez. Y ahora vuelve a estar en un buen nivel. Le vino bien, creo que esa pausa también va a reponerse un poco físicamente. Y destacar el trabajo durante el año, a lo largo y ancho de esta temporada, de Elvio Pablo Russo. Porque Olimpia nos ha Sí. fichado, hay que recordar y recalcar. Y si llegamos a ser campeones de clausura, Doble. es un premio mucho más grande. Este título 46, si se llega a concretar, Tiene que ser Elvio aunque Pablo creo que- Russo. Creo que Doble va a ser... medalla. Sí, va a ser muy recordado por el hincha de Olimpia si se llega a concretar y esperemos que sí. Entonces vemos un esfuerzo muy grande por parte de todos, ¿verdad? La comisión directiva que se puso al día con los salarios, llenos de problemas también dirigenciales, demanda aquí, demanda allá. El club que tuvo sus altas y bajas, porque en la apertura, con todo y eso y estando concentrados en la Copa Libertadores, terminamos en la tercera posición, por detrás de Cerro Porteño, que fue subcampeón. Libertad, que se quedó con el título con puntajes récord, tanto Libertad y Cerro. Olimpia estuvo allí un poco más alejado, pero terminó en la tercera posición, avanzando de atrás también en la Copa Libertadores, entrando a una fase de grupos muy difícil, eliminando a 3 rivales antes. Yo creo que los últimos 2 fueron de mayor jerarquía, sin desmerecer a la Universidad César Vallejo de Perú, pero Atlético Nacional y Fluminense fueron rivales muy duros para Olimpia. Ya en fase de grupos vimos un Olimpia un poco más, digamos, ensamblado, pero llegó y no tuvo el mismo rendimiento que en la fase previa, la doble competencia. Hay un montón de cosas que podemos hablar en Uruguay, donde estuvimos con de Franja, fuimos al campeón del siglo. Vimos que Olimpia hizo un gran partido, pero terminó perdiendo, por ejemplo. Que con esa gran acrobacia Olimpia había descontado, había puesto ya era el 1-2 en aquel momento, con Walter González. Sí, Walter González fue el que hizo el gol. Después, grandes actuaciones ante Cerro Porteño, ganándole en el torneo local por 2-0 en la mismísima olla. Otra vez, Olimpia le gana en la nueva olla, pero por Copa Libertadores 1-0. Un partido durísimo en el cual pudimos habernos quedado fuera de todo también, porque hubo ese penal ya sobre la hora. Olveira, claro. Que Olveira tapa muy bien, por cierto. Y son un montón de satisfacciones pequeñas que no llegaron a concretar un título, pero igual Olimpia fue, digamos, sorteando todas sus dificultades en el año. Y ahora pelear otra vez el clausura, creo que es bastante bueno y es un premio para los jugadores que, si bien han tenido sus bajos rendimientos, están allí en la pelea todavía. Y antes de ir al resumen que le vamos a ir a hacer enseguida, yo quería destacar 2 puntos. Tanto le alabamos a Derlis y a Olveira en los partidos anteriores, pero para mí, opinión personal, fueron de lo más flojo que yo vi el sábado. Derlis no estaba explosivo porque no se entendía con Paiva. Derlis no estaba ni para encarar, no se animaba. Y Olveira como que estuvo un poco dudoso. El gol, yo no le doy culpa total a él, pero tiene gran parte de la culpa. Podría haber hecho algo más. Sí. Y hubo una jugada antes de la última jugada que tuvo el delantero del argentino, que no me viene ahora el nombre, donde sale mal. Y eso pocas veces yo vi a Olveira. Para mí fue el peor partido de Olveira en muchísimo tiempo. El último que yo recuerdo es el de la Copa Paraguay, donde tiene 2 errores consecutivos en la final contra Sudamérica. Ah, lo de Sol. Sí. El año pasado. Claro. Entonces, lo que habla de esto Olimpia es que, primero, la seguidilla ya no tenemos. Segundo, ese parate que hubo por los amistosos de la selección nos vino demasiado bien. 6 al hilo. Eso es algo que hace muchísimo tiempo, hace 4 años, no pasaba. Bien. Entonces, Olimpia tiene que mantener esto y, ojo, estamos hasta 3 partidos del récord de Fernando Cubera del 2016. Y si llegamos a eso, Olimpia puede gritar la 46, que es lo que todos queremos. Y la Lo más actualidad exige a que rompamos ese récord, Exactamente. inclusive que la sigamos superando, Igual, ¿verdad? yo creo que Olimpia la tiene muy difícil, mucho más aún cuando juega contra estos equipos considerados chicos, porque ya ha demostrado su valía ante Libertad, ante Cerro Porteño, ha demostrado que sí, que que tiene nivel para esos partidos calientes. Sin embargo, estos equipos más pequeños le juegan de la misma, le dan de tomar su propia medicina a Olimpia, por así decirlo, porque le juegan de contra. Entonces, Como Olimpia sabe como jugar. Olimpia sabe jugar. Es que no puede los dos equipos hacer lo mismo. Entonces le costó más, por eso el sábado dio el partido a Olimpia. Ahora habrá que ver contra Resistencia también cómo plantea el partido local. Yo creo que Olimpia tiene un camino, si uno ve los nombres de los equipos, supuestamente fácil.
pero cada partido va a ser una final y cada partido va a ser igual de complicado al partido que vimos el sábado. Perfecto. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿qué tal, muchachos, si vamos a las notas exclusivas nuevamente? Tanto con Tadeo, estaba también Jesús, el día sábado en instalaciones o inmediaciones de Para Uno. Adelante, Sebas, las notas de Ñan de Franca. Bien, todo bien. ¿Por qué la acompaña se escondió ahí detrás de los oficiales? Y tiene vergüenza ella, no sé qué le pasa, no quiere salir en la tele. Vení. Encima el oficial le trajo los no quiere ir. Está ahí acompañando, ¿verdad? ¿Qué tal, señorita? Súper bien. Bueno, vamos a dejarle un poquitito, está ahí tímida, ¿verdad? Se vaya nomás, está tímida ella. Bueno, jugate un resultado hoy, Olimpia contra General Caballero. En caso que aciertes, la producción te va a premiar con un producto oficial. Dale, perfecto. Yo hoy le digo, sale 2-0. ¿Cuál es tu nombre, mi cuate? Jorge. Presente nueva más para apoyar al Club Olimpia. Sí, Decime un poco, esas chicas que te acompañaron, ¿quiénes son? mi compañera. Tu compañera. Atender los perros ahí apenas ingresa. ¿Dónde entra hoy en Sur? En Sur. Bueno, apenas entra ahí, los perros te van a pedir arroz ahí, ¿no? No. De ahí por ahí, ve allá. Por ahí. Hay muchas chicas, muchas señoras, muchas niñas que a veces tienen miedo de venir a la cancha. Venir a la cancha para vos, ¿qué es? ¿Es un estilo de vida, una costumbre, una pasión? Una pasión. Una pasión. Bueno, se puede decir que una vez que ingresas acá al estadio es el mejor momento de tu día. Me transformo prácticamente cuando... Bueno, y las chicas prelentan los 90 minutos o un ratito nomás. Yo sí o sí. Desde una hasta los 90. Mostramos tu bandera, papito. Excelente ahí con la Rey de Copa, dice su bandera. Sí, Rey de Copa. ¿Esa bandera, Pio, vos le compraste ahora o ya viene de década y década? Hace rato ya que tiene. Bueno, entonces tiene muchísima historia, muchísimos partidos De chiquito. de chiquito. Sí, acompañando a full al Olimpia. ¿De qué ciudad está viniendo, amigo? Acá de San Lorenzo. Lo hermoso de la tarde es que Olimpia depende de Olimpia mismo y el Club Olimpia está sintiendo nuevamente el apoyo de toda su hinchada. En esta ocasión, una imagen como la que tenemos con ustedes. Sí, más que nunca en este momento es donde hay que apoyar, ¿verdad? Aparte de los problemas económicos, el club necesita ahora de la gente. Son 5 finales que tenemos que afrontar y que van a ser partidos muy difíciles porque a Olimpia siempre le cuesta, pero vamos a tratar de consolidar con un triunfo hoy y esperemos que también los rivales vayan perdiendo. Expectativa y nada, un partido importante. Olimpia debe de seguir ganando para seguir sumando cerca de la meta ya. Hoy ganamos porque ganamos. Bueno, si tenemos chance de hablarle a los jugadores, le exigimos que ganen por su gente. El hincha está presente, pasa. Tienen que poner huevo como siempre. Aparte de eso, soy de T. ¿Sos profe también? Así mismo, ahí en busca de clubes, pero acá le damos. Bueno, profe, ¿se está aprendiendo algo de Julio César Cáceres? La verdad que sí, la verdad, muchas veces el fútbol te da ese apuro también a veces que le exigimos mucho, pero es un profesional que se está formando y está dejando una huella muy importante al club. No, decime un poco, ¿quién es tu ídolo hoy en día acá en el Club Olimpia? Derly González. Derly González. ¿Vos jugabas de delantero también? Jugaba. Jugaba. Bueno, entonces hay que practicar más la puntería, ¿verdad? Sí. Bueno, papi. Bueno, Tadeo, vamos un poco a enfocar, por favor, esta gran camiseta que tienen puesta, ahí con toda la estrella correspondiente, también la camiseta del torneo antepasado. Importante siempre acompañar a Olimpia, ¿verdad? Sí, siempre. Toda la vida. O sea, Olimpia es algo demasiado importante en tu vida. Y para mí es lo más importante que hay. Pero yo quiero destacar algo. Cáceres tiene toda la facha, toda la experiencia, toda la trayectoria, pero vos tenés voz de locutor. ¿Te Sí, dijeron ya alguna vez? no, de hecho también soy lo que... Bueno, entonces acá en breve las manitos de todas las solteras arriba. No, y más vale, hay que hacer cosas, hay que llevar en el fútbol porque creo que es la mejor manera de escaparnos también de tantos problemas dentro de la sociedad. Bueno, doctor, vamos a aprovechar la cámara Ñan de Franja y enviarle un saludo a toda la gente que te van a ver. Yo sé que vos tenés tu público cerrista también porque siempre está ahí el respeto por los colores, ¿verdad? Enviarle un saludo a toda la gente que va a estar pendiente del material. No, a todos los amigos olimpistas, fanáticos como yo, apoyemos en este momento todos sin importar nada. Esto no es momento para tirar mierda ni nada de eso. Vamos a apoyar, vamos a estar aquí firmes y vamos a irle a Olimpia todo. Invade la expectativa y nada, un partido importante. Olimpia debe... Así volvíamos nuevamente con una cobertura más de Tadeo y Jesús desde las inmediaciones para uno con las notas exclusivas de Ñan de Franja. Bueno, La dupla franjeada. esa dupla maléfica que a mí me asusta a veces, ¿verdad? Pero es efectiva. Cuando se juntan, Una locura, papá. Una Tremendo, locura. Pero tremendo. sacan todo. Y tanto sacan que vendieron muchísimas rifas el día sábado, ¿eh? Ah, mira. Estuvieron vendiendo la rifa Y ya tenemos- mira. mirá lo que Bueno, dice. Mario no sabía, ¿verdad? Pero ahora Claro, ya sabe. claro que ahora, sabe. ahora ya sabe. Me enteré por las redes, por supuesto. Ah, te enteraste por la red. Mira, Justo te falta Mario esta. Ahí está.
Te Sí, falta, pero no Mario, puedo ¿verdad? participar. Una lástima. Mira lo que es. Esta camiseta, señores y señores, va a ser sorteada el próximo día lunes por nuestro programa, por todas nuestras plataformas. Vamos a estar leyendo el nombre y apellido de la persona, la cual va a ser, en este caso, sorteada. Y va a estar ganando la camiseta original, la Nike, en este caso la camiseta alternativa. Acá podemos ver para que sepan la parte que, del dorsal. A ver, para que sepan que es 100% original, no auténtico. No trucho. No truch. Original, Se nota la oficial, actual. Es la actual. Al ver la tela uno ya se da cuenta. Tremenda casaca. Puta, te le dije a los perros, ¿verdad? Que quería hacer cambio, entonces sorteamos este nomás, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien. Es la ¿verdad? misma, es la misma, sí. Bueno, entonces, esta misma camiseta vamos a sortear, señores y señores, el próximo día lunes con la rifa que estamos vendiendo tanto por las inmediaciones del estadio como también por nuestras redes sociales. Sí, nos pueden contactar en las redes sociales, entonces en el privado nos piden una... Incluso numérico. no hace falta vernos con una foto, ellos ya están participando. Llega una Así foto es. de su talonario y ya está listo. Así es, y justamente esa misma dinámica estamos implementando actualmente porque sabemos que hay gente que no tiene la posibilidad de irse al estadio a ver los partidos. Sí, por supuesto. Por lo tanto, entonces hacemos directamente de manera online, ¿verdad? De manera digital, como diría nuestra amiga Monse. Sí, ya en haciendo este caso, ¿verdad? una hermandad con la tecnología, ¿verdad? Hablando del sorteo, el amigo Pedro Portillo 93 en el Instagram consultas. ¿Cómo podemos participar? Dice. Ok, Pedro, directamente al número al cual te vamos a estar indicando ahora mismo, te vas a estar contactando con nuestro gran amigo, grande con todas las letras, Tadeo Cabrera, al 0982-567-190. Te repito, 0982-567-190. A ese número te contactas, directamente pedís por la participación del sorteo de esta hermosa camiseta. Claro. Original, ahí está todavía la marquita. Ahí una maravilla, una maravilla. Ver nomás me da todo pirí, boludo. Le Yo falta no, más y la no quiero hacer Sí, una le falta, comparación, le falta. pero me parece, y no voy a decir nombre, me parece que esta marca es mejor en cuanto a calidad a la anterior que teníamos. No sé qué opinarán los demás, pero me parece. La anterior luego era por mi tratando, hermano. No, hablo de la M. Hablo de la anterior. Ah, sí, no. Sí, me parece mucho mejor, sí. Por escándalo. Hay otro comentario. Dice, No terminé todavía de comentarle al señor Pedro, ¿verdad? Que Sí, en sí. este caso, cómo es la mecánica. Bueno, directamente le pedís, le haces un giro al mismo número que te estamos mencionando, pedís que te saque la foto de un número del talonario directamente y de esa manera ya estás participando. Nombre, apellido nomás, no te pedimos ningún otro dato. O en todo caso, si el miércoles te vas al Defensor del Chaco para alentar a la O, podés directamente adquirir el talonario físico, el ticket físico mejor dicho, con Tadeo, con Hugo, que es nuestro Hugo Urbieta, sí. Hugo Urbieta, que es nuestro reporterman, y también con Beta, que va a estar en cancha también haciendo las coberturas el día miércoles, ¿no? Entonces, de por ahí si hay otra consulta, Jesús, Sí. respecto al sorteo. hay un comentario picante acá del amigo Gabriel Cohen. También en Instagram dicen, va, sorteo pio mi cuate. Decí cuánto y te giro. A la ¡Ya! mierda. Esa quería asegurar ya. Me gusta esa Bueno, actitud, bueno, boludo. entonces, Pero la idea fue podemos premiar a nuestros oyentes. Claro, Sí, no, pero de supuestamente. por ahí sí, nuestro gran amigo Y que compre un Cohen talonario. tiene la posibilidad de poder pagar el Sí. espacio. No, si no, que compre Entonces, todos los acá- talonarios. acá- Sí, le regalamos, sí, ya acá no, directamente ponemos, acá, mira, acá bien arriba ya ponemos. ¿Cuántos talonarios tenemos? Este espacio es auspiciado por Cohen, ya depende de eso, ¿verdad? La solución también es comprar todos los tickets. Sí. Entonces, Gana directo. le Ahí ganamos sí a va a ser el único ganador. No son locos, ¿eh? Ramón Arce ya escribió, pero él piensa que es un sorteo. En vivo. La remera. No. Ramón Arce no es un sorteo de ahora. Ya puedo adelantar Vamos, Tadeo y se va. no, tenés que Ya puedo reiterar, tenés que adelantar. reiterar el sistema de participación porque la audiencia se renueva. Primeramente, bueno, esta camiseta se va a estar sorteando el día 31 de octubre. En una el semana. próximo lunes vamos a estar sorteando tras la venta de nuestra rifa, que justamente es para poder renovarnos en cuanto a equipamientos y de esa manera poder llegar directamente a vos con mayor precisión y mayor alcance. En este caso nuestros equipos van a estar siendo renovados, cámaras nuevas, micrófonos nuevos, Claro. también el espacio físico en el cual estamos Cronistas ahora mismo. nuevos. Eso mejoraría también la calidad de cada Cronistas material. nuevos Sí. no creo, quizás le van a ver seguramente a Mario ya por la cancha dentro de poco, ¿verdad?
Pero nuevo, lastimosamente no tenemos para bro, si no. No, pero se puede ¿verdad? sumar más gente. O sea, Claro, claro. siempre Jan de Franca yo creo que está abierto a gente que va a venir a Quiere sumar ayudar. algo acá. Por Exactamente, supuesto. sí. exactamente. Y más bien sería para eso, ¿verdad? También a Mario hacerle saber que más bien sería para renovar todo nuestro Claro, equipo espectacular. y para que en este caso estemos más cómodos acá en nuestra casa, que es Así Jan de mismo. Franja. Sí, quiero Queremos mandar- crecer como puedo mandar un productor. saludo sí, al amigo Javier González, que conocen todos acá en el equipo. Javi. Un gran amigo Javi. de la casa, quien me pasa el listado de los jugadores cedidos de Olimpia. Ok, eso ya podemos meter más tarde. Más tarde, entonces le agradezco también a Javier que nos haya enviado este datazo. De una. Espectacular. ¿Cuántas veces le invitamos a Javier que se haga presente acá en el programa? Cuando estábamos en Lambaré, cuando estaba en Asunción, ahora en Barrio Jara. ¿A qué es lo que le tiene miedo a las cámaras, peón? Puede estar ahí Y sentado mira, al lado. habrá que ver, Ahora capaz no Tadeo tiene- y hablar así como Tadeo atrás de cámara. Capaz no nomás. tiene tiempo. Dale, papá. ¿Quién sabe, verdad? Tiene que venir. Vení, Javi, será que pucha, año de franja de tu casa, del local vas a jugar acá con los muchachos. Ahí está. Bueno, entonces esa es la mecánica para todos nuestros seguidores. 31 de octubre, Día de Brujas, vamos a estar sorteando esta hermosa camiseta. De hoy en 8 de Paraguayito. Otra vez, ¿verdad? A la misma hora para el mismo canal. Bueno, y también, eso sí, ya es para el señor Ramón y para todos los seguidores, tanto de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, por supuesto. El día de hoy tenemos, saco otra vez de mi bolsillo mágico. Tenemos para sortear en vivo Qué grandes sorpresas tienen hoy. dos Dos auriculares de la mano de nuestros grandes amigos de Can Store Paraguay, que nos están dando, nos premiaron realmente para poder premiarle también a nuestra audiencia estos dos hermosos auriculares. Entonces, vamos a hacer dos trivias, señores y señores, ¿sí? Dos trivias. Ojo, tienen que acertar. El que acierte en el menor tiempo posible es el que va a estar ganando esto, y nos contactamos obviamente con los ganadores para poder retirar. Las trivias vamos a hacer después del resumen que viene a continuación. Olimpia General Caballero de Juan León Mallorquín desde Para Uno este sábado. Adelante, Sebas. Tocó Clementino. Su majestad del fútbol pone de frente a Olimpia General Caballero. Tiro libre. Le pega Wilder. Va Wilder, le pegó. Olveira. La sacó al córner. Va jugando Marcos Gómez, consigue controlar Cardoso y la mete para Derli. Qué jugada, enganchó, está en el área, gran jugada, Derli tocó, córner, zigzagueante, incontrolable Derli, se vio apretado por la raya, córner para Olimpia que quiere. Clementino, González y Martínez, los que van a buscar este centro de Auche, le pega Wilder, centro, cerradísimo, gol. Colocarlo de titular a Wilder Viera cuando ataca Auche, ganó Auche, metió el centro, Clementino cabeció, Olveira, justo sobre Olveira, qué jugada, generó General Caballero, desaprovechó Clementino, no ha aparecido a lo largo de lo que está haciendo el lance, Tito metió un gran centro y va a Derli, golpe de cabeza, Paiva para el gol, el remate, gol. Fernando Cardoso barre en el fondo, quitando Tomás Lescano, otro saque lateral, insiste Olimpia y va a Derli, centro, mano, el árbitro dice mano pegada al cuerpo, seguramente van a revisar en el VAR, el árbitro dice haber visto la mano. Bueno, vamos a ver, porque todo Olimpia está protestando efectivamente. Derri González se pone cara a cara con el línea que está cubriendo ese sector. Julio Quintana en la cabina del BOR. Díaz de Vivar ya les dijo a ellos su observación, su apreciación. Y el saque lateral, se confirma. Olimpia colaborar también en la marca cuando van los laterales franqueados. Leonardo fue integrante de la selección Odesur que ganó la medalla de oro. Clementino tiene el control de la pelota. Pase para Wilder Viera. Sí, recuerdo.
jugador de General Caballero que está caído. Es Rolón. justamente Leonardo Rolón. El Tucu Salazar había hacia el despeje intentado rechazar la pelota, le punteó Rolón y esa pierna de Salazar termina impactando en el jugador de General Caballero. Desde el VAR entienden que es para roja, por eso lo han llamado. Ya tiene la decisión tomada Mario Díaz de Vivar. ¿Lo va a echar al Tucu Salazar o le va a mostrar una tarjeta amarilla? Es una decisión que tiene que tomar Díaz de Vivar. Es roja. Es roja directa. Olimpia se queda con 10. Barrolón la perdió. Auche juega para Derly Martínez. Derly Martínez. Richard Ortiz abajo. Falta roja directa para Derly. Entró con plancha. Bueno, no dudó, Expulsado Derlis Martínez. Díaz de Vivar estaba al lado. El que recibe la falta, y vamos a ver las declaraciones de Richard Ortiz. Entró con los tapones hacia adelante. No sé si lo llega a tocar. El árbitro tomó la decisión de echarlo a Derlis Martínez. Está Saúl, va Mateo, va Richard, córner para Olimpia, va al centro. ¡Gol! ¡Richard! Olimpia. Volvió a aparecer el capitán Richard Ortiz. Tocando la pelota para Marcos Gómez. Derlis espera por derecha, Marcos no le da. Ahora sí, por izquierda espera Pollo Recalde. Va Derlis, Marcos tira. El travesaño le dice no a Marcos Gómez. Él había iniciado la jugada. Pelota larga, le queda a Uchey. Va Uchey, metió para Racing. Olveira se quedó con el balón. ¡Qué chance tuvo General Caballero para empatarlo! Es el final. Es el final. Lo ganó Olimpia. Lo festeja Olimpia. Olimpia lo dio vuelta. Olimpia superó a General Caballero. Duermo como puntero del campeonato. Vuelve a mirar el cronómetro Díaz de Vivar. Señores. Bien, de esta manera pasaba la tremenda victoria, la tremenda remontada de nuestro querido Olimpia sobre General Caballero Juan León Mallorquín. Esta victoria 2-1 que nos afianzó nuevamente por momentos en la punta, ¿verdad? Pero que en este caso nos mantiene como únicos escoltas a 2 puntos de Nacional. Goles lindos, goles precisos, jugadas que parecía que se dispersaban en el momento, pero volvimos a retomar la pelota, la posesión y nuevamente ese tremendo gol de Guille Paiva. Y nada. Qué crack, Paiva. Comenzamos No empecemos con eso de entrada, que por favor te pido. De que es un gran jugador con buenas condiciones, eso es cierto. Claro. Tendrá las cuestiones estas extra futbolísticas que de repente hacen que desentone. Pero es un buen jugador. Sí. Bueno, comenzamos justamente con la jugada un poco extraña. Yo diría en un término más loco, paranormal, porque de Onda tiró un centro, picó enfrente del área de Oliveira. Gol. Pero ¿verdad? Le estaba pegando muy bien Wilder. Vos sabés que sí. El primer tiro libre que tuvo. Tiro libre. Pero se iba. Si era otro arquero, yo creo un poco menos golazo. Despierto. Era un golazo. Sí. Claro, teniendo en cuenta o partiendo desde ahí, ¿verdad? Figura como siempre Oliveira. Dijo Mati en un momento ya el día de hoy de que hubo incluía el gol, hubo un desfaz de Oliveira en ese momento, pero que lastimosamente nos costó un gol y le costó en la Valle Invicta. Hace aproximadamente 20 partidos, si no estoy equivocado, tenía la Valle Invicta y estaba a 2 partidos de poder igualarle a Jan Fernández, ¿verdad? Lastimosamente cayó la Valle Invicta de Oliveira, pero eso no quita el premio de que está haciendo
un arquero a nivel selección uruguaya, ¿no? Eso es hubo una jugada porque yo me fui personalmente después mucho atrás a la cancha por muchas cosas. Me fui después mucho, será ahí. ¿A qué sector te fuiste, Mati? A platea baranda. Le gritó el público Paiva. No, eso es anécdota para después, pero yo me di cuenta de Oliveira que tuvo varias salidas malas. Hay una donde Saúl le retrocede a él y él hace un pase que Tito no está despierto. Y de ahí Tito pierde la pelota y de ahí otra vez Hugo vuelve a perder y Marco Gómez hace la falta. De esa falta viene el primero. Sí. O sea, son dos errores prácticamente consecutivos de Oliveira en la misma jugada. Es normal, le puede pasar. Pero Oliveira otra vez demostró la seguridad que tiene que demostrar un arquero equipo grande. Totalmente. En ese sentido, justamente partimos ya por el gol de General Caballero. Lastimosamente, una jugada confusa, pero que en este caso Oliveira después se repuso, ¿verdad? Exactamente. Y después, ahí vamos, yo creo que podemos abrir el debate del planteamiento de lo que fue el primer tiempo. A partir del gol. A partir del gol. ¿Qué hace Olimpia? Olimpia antes del gol como que insinuaba, no hacía mucho. Delis de los peores primeros tiempos que yo vi en muchísimo tiempo de Delis. Inconexo, no se conectaba con Guille, no se conectaba con Ale, no se conectaba con nadie. Como que estaba un poco temeroso hasta que lo mejor que le pudo pasar a Olimpia. Empezamos el segundo tiempo y la primera clara que tenemos adentro. ¿Por qué será esa inconexión, como decís, Mati, de Derlis en ese primer tiempo? ¿Por qué puede ser? Yo creo que también habrá jugado mucho por la percepción que yo tengo por lo que vi. Había un poco de ansiedad. Nerviosismo, o sea, hay mucho presión. nerviosismo. Porque después de muchísimo tiempo Olimpia está volviendo a jugar a estadio lleno en para uno. Y para uno tiene su presión. No sé si tanto porque ante Libertad ya está claro, lleno, pero sí. en ese partido pues era un poco más fácil en el sentido de esa presión porque Olimpia tenía presión, pero su estilo de juego te hace más tranquilizarte. O sea, Olimpia puede ser un equipo que te espera y te contragolpea. No es un equipo como el de Libertad que te toca, que te maneja la pelota. Cerro Porteño también. Exactamente. Contra General fue un choque prácticamente de fuerzas iguales tácticamente hablando. Sí, claro. Porque de jerarquía, puesto por puesto. Porque Loro Velar planteó un partido así. Esperar y salir de contra. Juanito también estuvo bien en algunas. Exactamente. Sí. Juanito fue una de las, para mí, las figuras de General Caballero. Y yo creo que ese gol del empate de Paiva. Te puteé, Paiva. Me miraron todos tus socios, parientes. Pero te voy a decir. No me rendí, hermano. No rendís en la exigencia. No te voy a mandar la puta. No, viste su festejo, Mati. No. Mati, pero vos sabés qué significa eso. Te hizo... No escucha, papá. Ya no está bien. Pero es de grandes equivocarse. Yo me equivoqué en su momento y le dije, Paiva, tenés que recuperar. Bueno, este es el momento. Este es el momento en el que yo pienso que Paiva, ojalá, como dice Jesús, ojalá. Mejor dicho, Iván dice, porque le digo. Ya sabemos que somos lindos, ¿verdad? Pero no es tanta la confusión. Ojalá vuelva ese Paiva de la primera fase del año. Ese Paiva goleador. Paivandowski. Tienen que volver Paivandowski, papá. Y es lo que todos piden. Para que el presi diga, este es el Paiva que todos queremos. Exactamente, así es. Bueno, después del gol. Bueno, importante el gol de Paiva, más allá de todo lo ocurrido. Sí. Un golazo. Otra vez gol de antología, compañeros. Una vez gol de antología, señores y señores. Mi papá me dijo que Olimpia se tiene que dedicar a fútbol playa porque anda metiendo goles de chilena, que dijera. Pero bastante, vos sabés que yo escuché lo mismo, pero no de palabras de mi señor padre. Escuché otra gente hablando así en general, que Olimpia está teniendo mucho eso del fútbol de playa. Acrobático ya es por ahora Olimpia, Dejó lo de Suredo. Para mí que el tema de los Pinandí entró. Pero sí, está siendo muy efectivo Olimpia a la hora de marcar los goles. Por eso es que ha metido estos triunfos importantes, 6 victorias ante también, en medio de todos esos 2 rivales de los más difíciles del campeonato, Libertad y Cerro Porteño. De por ahí, uno de los partidos que yo sentí y lamenté mucho que Olimpia haya perdido fue el partido de la segunda rueda cuando arrancaba ante Guaraní. Porque Guaraní es un equipo que está siendo bastante irregular y Olimpia sucumbió ante ellos. Y lastimosamente perdimos esos 3 puntos. Hoy me estaba, disculpame Iván, me estaba quejando de ese Guaraní.
que contra Olimpia, en la última vez que nos tocó enfrentarnos a ellos, Borussia fue Borussia Dortmund. Y que se iba a Jubero, que venía otro técnico, que se quedaba un interino, etcétera, etcétera. Le ganó a Olimpia, le pasó por encima. Tuvimos programa ese día, el lunes fue ese partido. Sí, Así es. Me van a recordarlo. ¿Qué lunes tan complicado fue ese? No. A consecuencia Muy malo, del muy partido malo. perdido contra el club Guaraní. Y bueno, a partir de ahí prácticamente Guaraní no recuperó, no mantuvo ese nivel. Y ayer, por ejemplo, sobre la hora regala otra vez prácticamente 3 puntos. Un error de un juvenil. Lastimosamente No. solo un juvenil puede cometer una falta así. Increíble, Sí. increíble. A los que realmente nos está interesando el campeonato, ¿verdad? Y creo que varios de nuestros espectadores, oyentes, y Está muy lindo, muy atractivo. de esta el manera campeonato. estuvieron viendo el partido de Cerro Guaraní y de Nacional ante Libertad, Sí, porque sí. fueron lindos partidos. Era Claro, partidos creo que fueron los interesantes. dos. Eran los dos lo partidos más que, atractivos. que cerraban la fecha. Y lo más atractivo, Y de los ¿verdad? partidos que justamente Olimpia también dependía para saber Depende. cómo quedaba toda la cuestión. Si Así Cerro es. se frenaba, si Nacional le daba chance de quedar puntero solo, o Así si es. empataba y quedaban juntos. Claro, Finalmente entonces, gana vale- Nacional, también Cerro, y se sigue Sí. la pelea. ¿verdad? Digo nada más esto porque vale comentar entre nosotros y también para que la gente comente de esa no sé, valerse también de alguna manera del arbitraje, que fue pésimo. Nuevamente, Y ahí hay nuevamente, justamente ojo, ahí. nuevamente pésimo tanto a favor de Olimpia como en contra de los otros equipos. Sí. ¿Verdad? En ese sentido, parece que estamos todos hablando en una misma sintonía cuando decimos Sí. que el arbitraje del fútbol paraguayo es una reverenda porquería. Lo segundo es en cuanto a valores, ¿verdad? De volver a decir la patada que le dio Tucu al jugador de General Caballero. No hacía falta llamar al VAR. No hacía falta. O le saca directamente Era roja amarilla o directa. le saca directamente roja. Para Era mí roja directa. viene expulsado. Sí. Ojo, para mí viene Era expulsado. roja directa. Disculpa, totalmente. Tucu, pero muy fingido también ahí Díaz de Vivar ahí No. apoyándose por el VAR. no, mira. No, es como que no quería hacerse totalmente responsable de la jugada. Exactamente. Entonces termina verificando en el VAR. Así, Pero lo cierto y concreto es que él estaba delante de la No, jugada. acá estaba, Y que es ¿cómo vas a evidentemente pedir otra ayuda? es una jugada peligrosa. ¿Cómo vas a Pero pedir la ayuda? yo ahí quiero cuestionar una cosa. Sí. Ahora estamos en las 4 últimas fechas del campeonato. Y Le tenés que cerrás poner, el año. vamos a decirle, a los mejores, entre comillas. cerrás el año. No le podés poner a Alipio Colmán en el VAR, siendo que Alipio Colmán en cancha no es malo. Porque esta jugada, primero luego Mario Díaz de Vivar se apoya demasiado en el VAR. Sí. Y eso Siempre, que no es mal árbitro. siempre. Mario Díaz de Ibar no Es uno es de los mal árbitro. Sí. mejorcitos que tenemos. Él es insignia Aunque- FIFA. aunque- Es árbitro FIFA. Aunque tiene un antecedente muy negativo contra No, el Club Olimpia a nivel de tiene- expulsiones. Justamente hoy estaba viendo las estadísticas. ¿Cuántas, Y Cardona cuántas dijo veces 6. cuántas veces le sacó roja a Olimpia Mario Díaz de En los Ibar? últimos Mati? partidos. En los últimos partidos, según Carona fueron 6, pero yo contando partido por partido este año, son 5. 5. 5 tarjetas rojas. Igual hay que decir que Olimpia tiene de repente un juego bastante agresivo, entonces es normal que reciba más amarillas también que otros Pero equipos. rojas. Sí. No, eso ya es otra cuestión, pero sí. La roja al Tucu sí estuvo muy para bien. mí estuvo Para bien, mí muy estuvo bien bien, puesta. para mí estuvo muy estuvo puesta. bien. Yo Está le bien. cuestiono a Díaz de Ibar que haya llamado al VAR, estando él delante. La misma jugada fue la otra vez que él estuvo ahí adelante y lo expulsa directamente. Mira, al mira, jugador de esa, Olimpia. esa jugada Sí. fue, para mí, personalmente hablando, fue menos roja que lo de Tucu. Estamos hablando de una patada más o menos a la yugular y los perros, ¿verdad? Acá más o menos fue la patada al Tucu. Que tal vez Sí. no haya sido intencional. Claro, sin intención. La Pero pelota, se produjo. Pero bueno, no se juzga más bien la ro- intención, por eso dice supuesto. el reglamento. Y justamente se juzgó la intención del expulsado, a ver su apellido, no recuerdo, del de General Caballero, que le llegó con todo a Richard. Bueno, Te se digo. juzgó su Martínez. Martínez, claro, se juzgó su accionar. No se juzgó si es que le Terlis llegó, Martínez. no, si la taquilla le tocó en el cuarto ni nada de eso, ¿verdad? Pero hay cuestiones que todavía sigo sin entender del arbitraje del fútbol paraguayo y eso que hace rato ya estoy mirando fútbol, pero que hace rato trato de captar pero no entiendo y no voy a entender porque ayer en el partido de Cerro Porteño Guaraní hubo una jugada similar en la cual solamente sacó una tarjeta amarilla. Yo quiero, justamente hablando, ya que se está hablando de arbitraje, quiero rescatar un partido de este fin de semana, que no es Olimpia. Yo soy muy futbolero y veo como todos los que Obvio, estamos acá, el claro. fútbol paraguayo. Y el sábado, antes de irme a la cancha,
me puse a mirar un rato en Ameliano contra Resistencia. justamente para ir analizando más o menos el rival. Ok. Juan López es el peor árbitro del fútbol paraguayo. Juan Gabriel. Juan López. No, Juan Juan Gabriel Eduardo. Benítez. Juan Eduardo Sí. López. Sí. Dios me libre. Las rojas que sacaba. ¿Sabes qué pasa? yo tengo a 3. Vos estás hablando del partido entre Ameliano y Resistencia. Sí. ¿Verdad? Ese partido estaba buenísimo. Porque fue Partidazo, fue. un partidazo. 3 goles de este chico que es de Libertad. No recuerdo el apellido ahora mismo. Sanguina, que es jugador de Libertad, pertenece a los registros de Libertad. Y estaba muy bien todo. Hasta que se le fue de las manos el partido a Juan Eduardo. ¿Y por qué? Porque expulsó a Rasic. Primero porque le sacó una amarilla por volver a festejar el gol después de haber revisado el VAR. A Sanguina fue la roja. No, a Sanguina fue la primera roja, el jugador de Ameliano. Sí. Pero primero fue una amarilla y después hubo, creo, no sé, una jugada en la cual hace una falta. Estaba como para... no sé cómo decirte, no sé si sacarle una segunda amarilla, no. Podía haberle hecho una advertencia verbal. Y allí se va él y después ya compensa. Después ya echa otro al chino. Al chino Martínez. O sea, vuelto lo que estaba dando el tipo. Sí, porque como que se dio cuenta y después tarjeta aquí, tarjeta allá y terminó siendo Pero un ¿sabes partido lo que- totalmente pero ¿sabes lo- incidentado por la actuación del árbitro. Pero ¿sabes qué Que sale pasa? favorecido Olimpia porque en la próxima fecha No estará el Claro, chino. a lo que yo quiero ir es Un que los expulsado. árbitros están... Dos no tuvo resistencia. Uno solo. Uno solo. Entonces solamente uno Emiliano, Martínez. uno resistencia. Solamente Ronaldo. Sanguina que fue expulsado. No, En es Ameliano. Ronaldo. El Chapa. El chino El Martínez. chino Martínez. Ah, ya. El de la Ronaldo, vinchita. sí, Ronaldo Gran Martínez. jugador. Y ese no es Ronaldo. Ronaldo también usa vincha. Los Oh, dos no, de por vincha. por eso me estoy... No, pero el otro. Ah, no, el chino, el El- 9. El 9, Sí. área. Pero Ok, no, ok. ese que hace Shiugina. Porque No, no, solo no, usar no, vinchita. No, Eh, ya no usa más. ya no. Ya Para cerrar esta Sí, idea sí. nomás que yo tengo personalmente el arbitraje paraguayo. Para mí lo Juan López es de los peores árbitros, pero yo no puedo entender cómo es árbitro FIFA. El penal, Los cobró cursos, dos papá. penales. Los cursos, papá. Ahí está uno. 2 penales, los 2 cobrados por VAR, cuando tranquilamente en cancha podía haber. Para mí la roja Sanguina fue de las rojas más estúpidas que yo vi. Y por eso Ameliano va a pedir al tribunal que se anule su roja. Ya hubo un antecedente de anulación. La de Fariña en Guaraní. Sí. Sí. Justamente creo que fue contra Resistencia. Fue si no mal estoy expulsado y entonces después Exactamente. se le Para botó mí la fue de sanción. las Se rojas fue este más año también, estúpidas este porque, año. a ver, Sí, fue en este clausura, de hecho, porque... la segunda fecha. Porque él ya estaba en Guaraní, el semestre pasado estuvo todavía en Cerro Porteño, Luis Farilla. Hablando de árbitro también, si me permitís, Mati, hay un línea que le desafió Moquete prácticamente a Berlín José González. Mercado. Ese tipo de comentarios debemos de realizar también, porque contra Olimpia no puede ser que hasta el árbitro venga y te grite en tu cara ahí. Así es. Está En bien, tu ¿no? propio estadio otra vez. Sí, Tiene que, obviamente, imponer respeto a un juez de línea o a un juez principal, pero no es la forma correcta. Siento que ellos son las autoridades del encuentro. Pero no solo él, Mario Díaz de Vivar también es muy... Sí. Como dijiste hace rato. Mario Díaz de Vivar aparentemente está- es un empleadito Sí. con todas las letras. O sea, realmente Yo está creo entre que no es mal bien árbitro, y pero... No, pero contra Se Olimpia, pasa. cuando las papas queman, aparentemente Sí. siempre tiene... Ayer, por ejemplo, hubo otro, el árbitro David Ojeda, creo que era el de Libertad Nacional. Libertad Nacional, y él dejaba jugar bastante. Él estaba dejando jugar bastante. Después ¿Sabe- sí empezó a llenar. de ¿Sabes qué amarillas. pasa, Mario? Yo Sí. lo que creo es que la línea que quiere imponer Elizondo, que ya se va, que según los rumores va a venir Néstor Pistana a ser nuestro Verás, ¿qué? director de árbitros. Sí. Uno peor que otro, Así es. Habrá que ver. Yo Y todavía creo yo la línea- que podemos mejorar. yo la línea de dejar jugar me encanta, me gusta. Sí. Pasa en la Premier, por Sí. ejemplo, que no, por eso es que se tienen que adaptar los jugadores paraguayos cuando van, porque allá te pegan y no es que para el juego, para el juego. exceptuando un Es partido de diferente, Premier diferente, ayer que sí. fue el donde jugó Miguel Almirón, donde fue... yo no vi nunca un arbitraje así, pero la idea que yo tengo es, está bien dejar jugar, pero hay que saber cuándo controlar. Lo de Díaz de Vivar para mí fue una reverenda vergüenza. Primero, la roja a Tuco está bien, la roja a Martínez está bien. El tiempo, a los 36 minutos del segundo tiempo, por recién le sacan la primera tarjeta amarilla a Juanito Alfonso, que se pasó haciendo hora todo el partido. Guillermo Auché en cada corner demoraba un minuto, pero así literal, un minuto en cada corner. Aparte de eso, el tema del penal, que fue penal de acá Ay, ay, ay. a la China.
Ay. Y ahí está. Todos estamos en Ahí está sintonía. lo que yo Y cuestiono. no solamente Ñan de Ahí. Franja por ser una radio partidaria, ¿verdad? Sino que también las propias radios FM, AM, programas de televisión, hasta programas de Chimento se estuvo hablando seguramente de esto, ¿verdad? Directamente decían que sí era mano. Y sí es mano, papá. La jugada para penal. El penal a Olimpia, en el cual el centro fue de Tucu. En el segundo tiempo. En el segundo, ya en el segundo. Que fue el centro y quedó medio duda, realmente el jugador de General Caballero trata de esconder la mano, pero obviamente a la velocidad que se movió, el tipo se impulsó, dejó la mano abierta, se fue la pelota por él, dentro del área. Ya era área grande. Por eso es Según que lo la dan como FIFA, jugada fortuita. obviamente, Sí. se dice, bueno, fue sin intención, Sí. pero según la FIFA, sea con Desvía. o sin intención, ya cambia La trayectoria. la trayectoria del balón y obviamente ya estamos fritos, penal, no hay nada que discutir. Y ahí está Sí. lo que Pero justamente el tipo dije de discutió. Alipio Colman. ¿Cómo VAR, el árbitro esa VAR. jugada no te vas a revisarnos? Al menos no le llamas un on-field review a Mario Díaz Ibar. Increíble. Era para mínimo eso. Y ahí que Mario Díaz Ibar con su criterio determine si es o no penal. Otro tema a tener en cuenta, compañeros, y también a la gente que vaya entendiendo, si aún no entiende el tema VAR. Cuando hace esto el árbitro, es porque el VAR dice que hay algo que revisar. Cuando hace esto, más aún cuando es un penal, para el árbitro de cancha, que es Díaz de Vivar en este caso, dijo que no fue penal. Para él ya no fue penal supuestamente. Entonces, ¿qué hace Alipio? Que el árbitro VAR, ¿verdad? Alipio, o X, le llama y se supone que tiene que venir el árbitro hasta la cabina del VAR a ver la jugada que para el VAR fue penal, tiro libre, roja, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer Díaz de Vivar como un árbitro profesional? Ir a mirar. Ahí él puede decir, no fue, se terminó. Sí fue, se terminó también, porque ya decidió. Pero para el VAR supuestamente fue penal. Y cuando Claro. hay penal, entonces automáticamente tenés que ir a ver la Y jugada. es lo mismo que pasó con la jugada de Tucu Salazar, porque él en primer momento no se va a mirar. Claro. Y Ahí entonces, le dice a Alipio, entre comillas, hay un posible juego brusco grave, yo te invito a un field review. ok, ahí está. Para el VAR fue roja. ¿Qué hizo? Cambió de parecer el árbitro, le puso. Claro. Para el VAR. Ahora, el penal para el VAR tuvo que ser penal. Por eso ya le habló en su micrófono, en la cucaracha, lo que sea, ya le habló. Le tiene que obligar a que venga. Y si no viene, los líneas tienen que hacer el papel. O el cuarto árbitro le tiene que decir, no seguimos la jugada hasta que vengas. Porque literalmente el árbitro tiene que correr y después cambiar de parecer. No cambiar de parecer en el momento porque jamás vio la repetición. No vio la jugada. Eso de es, la mano. eso es lo que yo hablo del tema de los criterios. Los criterios que tienen los árbitros no son los mismos. Y hay que mantener una línea de criterios si vas a cobrar ciertas cosas. Ejemplo, partido de Cerro ayer contra Guaraní. El penal que se le cobra a Cerro. Así es. Y justo a ese punto quería llegar. El penal que se le cobró a Cerro, que valga la redundancia, fue un regalo por parte del juvenil de Guaraní. Claro, bien cobrado el penal, pero el juvenil muy mal. Bueno, Ahí, o podemos sea, culpar a su juventud, su en falta de ese- experiencia. Vamos a Sí. decirle, porque Sí. tan tonto creo que no es, por algo que está en primera. Entonces, hubo un tema con el árbitro en ese momento. 90 minutos ya también. Pata mala vertida. Ahí el árbitro, o sea, como dije hace rato, todavía no entiendo los conceptos de los árbitros. ¿Cómo uno le llama y no se va a ver el VAR y el otro sí tranquilamente se va? O sea, estamos cambiando de pareceres. Estamos, no sé, nos toman de estúpidos a todos los hinchas del fútbol. Y a mí me re gusta el VAR. Porque saca todo lo malo que hay. Esa jugada ahí, pequeñita, que tiene que ser roja, perfecto, le expulsó. Está bien. Le da un toque mágico al fútbol actualmente. Pero acá no se está sabiendo utilizar. Por eso la mayor parte del público futbolero del Paraguay pide que salga el VAR. Porque estos árbitros mediocres no saben utilizar. La mala utilización de la herramienta es el problema cursos principal. A tu triple, tienen insignia FIFA hasta por la frente. Van, seguramente si eran seleccionados para ir al mundial se iban a ir, pero iba a ser una mierda. Pero aquí no va a estar en el VAR.
La final de la Libertadores. Ah, ya. Pero creo que No, entre, pero es entre de lo los mejorcito mejores, también, es de lo Ever mejorcito. Aquino es el que más aplicado es. Y Justo- que suele ser buenos papeles. Justo quería hacerle una consulta a los compañeros de mesa. Sí. ¿Quiénes creen que haya sido el árbitro que mejor haya pitado un partido de Club Olimpia? Independientemente de que Olimpia haya ganado, empate o haya perdido. ¿En su época o ahora? No, Ahora. actualmente en Actualmente. este torneo. Y yo creo que hay dos para mí. Dos. A Derlis ver. López y el otro es Juan Ojeda. David Ojeda. Para mí, Ever estuvo mal el otro día en el clásico en La Olla. Tuvo bastantes errores, estaba como confundido él también. Pero ha tenido buenos arbitrajes también ante Olimpia. O sea, dirigiendo partidos de Olimpia. Ever Aquino. Ever Aquino. 90% yo coincido con Ever Aquino. Sí, Ever Aquino. 90%. Es uno de los mejores que tenemos dentro de todo. Es el mejor para la dirección de árbitros. Sí. Es actualmente y Así sin mismo, sacar- eso que dijiste, Mati, es clave. Y Lo sin que es el sacar, mejor. como dijo justamente Jesús, que sea partido limpia, si ganamos, perdimos o cualquier otro partido. Ever Aquino actualmente es el que está un poco mejor calificado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el Juliadosa? El Julián, peor árbitro del Dios fútbol te paraguayo. salve, María. Bueno, el él- día de Vivar, prácticamente lo mismo. Yo creo que en aquella final de Cerro Guaraní, en la última fecha, no sé si responsabilizar netamente a Juliadosa, porque los jugadores también colaboraron bastante, los de Guaraní, Sí. como para ser expulsados y para que ocurra todo lo que pasó. Sí. Ahora, sí, él tuvo otro error en un partido Olimpia 12 de octubre, en donde anula un gol por una supuesta falta En el medio campo. en el medio campo Caguas, de en una falta del pollo. Totalmente la jugada. Claro, y ahí él es suspendido por la APF y se lo mandó al freezer porque fue un error, porque después la APF, la dirección de árbitros, reconoce el error y dice que sí, debió ser gol válido para Olimpia. Terminó perjudicándolo, fue en el campeonato Apertura. Apertura, Sí. así es. 2 meses. Después lo hacen dirigir un partido, creo, de la intermedia o algo Él así, estuvo después dirigiendo recién retorna. BC, Sí. intermedia, y Exa. ahí Después El le examen- mandan el examen al colegio. uno de los partidos más calientes del año, Sí. le mandan a él y él fue el protagonista principal de la película. Otra Olimpia vez, Libertad en Copa otra Paraguay. vez fue. al partido más importante de Copa Paraguay 2022. Hasta ahora. Hasta. Sí, por no, supuesto. y va a ser hasta A- ahora a nivel de porque. jerarquía, atención. Claro. ¿Qué vamos a hablar ahora de Nacional Ameliano? No, No, Olimpia no, Libertad obvio. fue el plato fuerte de la Copa Paraguay, pero por por supuesto. escándalo. Esa fue una final. Es que era Le una mete final a anticipada. Juliadosa. Le Era mete a una- Juliadosa, por favor. Era una final anticipada y a Juliadosa se le fue la mano al partido. Totalmente. Bueno, totalmente. y ahora aparentemente ya no va a pitar por un largo No, tiempo. Juliadosa está pitando más que nunca. El viernes tuvo un paupérrimo arbitraje en 12 de octubre. No, pero un encuentro Tacuarí. del Club Olimpia. No. Ahí La dirección de ahí árbitros, te no, lo hace la pongo el misma. beneficio de la Dijo el duda. presidente, el presidente Estaba como fue liquidado ya demasiado ese claro. partido. El presidente fue demasiado claro y dijo que mientras él esté en la cabeza, él va a hacer todo lo posible para que él no vuelva a Pero pitar. yo te puedo decir una cosa es que hagan comunicado y todo lo que quieran, pero El tema ¿Quiénes acá, son los que quieren acá perjudicar a el tema es APF Dirección de Árbitros. Está claro que te descuidas y en la última fecha, si tanto Olimpia como Nacional llegan con las posibilidades de ser campeones te para ponen uno, a Juliadosa. le ponen a Juliadosa. Y pueden guardar este programa de hoy, señores y señores. Le van a poner a Juliadosa. Ever Aquino. No, no. No le van a poner a Eraquino. No le van a poner. Le van a meter a cualquier Juan Yo creo que Gabriel le van a Benítez, poner al le van a mejor, poner ¿no? Yo también creo que le el van de a mañana, poner- ¿cómo se llama? Perdón, el de miércoles, ¿cómo se Juan llama? Gabriel. Gabriel. Benítez. Ese Juan Gabriel. ¿Y el otro? Juan Eduardo. Juan Eduardo López. Ese sí ya no cobra más para ¿Qué Olimpia tal, hace Juan? rato. Le van a poner. Está hoy en la Juanchera. Y está el otro Carlos Paul Benítez. otro monigote de. Hablando de Dios hablando me de Carlos libre. Poli y Juan Gabriel. Ayer fueron dupla en arbitraje en cancha y bar. Coincidentemente, ¿quiénes van a estar el miércoles? No, espera, que ¿en qué partido? Guaraní Cerro ayer. En Ciudad del Este. Coincidentemente, ¿quiénes van a estar el miércoles? Juan Gabriel como principal. Con Carlos Paul. Carlos Paul. Mamita de querida. Bar. Ay. Ahí te quiero ver. Bueno, me preparo nomás ya para algunas puteadas el miércoles o qué dicen los muchachos. ¿Esa programación corresponde a Olimpia Resistencia o a Olimpia 12? Olimpia Resistencia, Olimpia 12 todavía no tiene árbitros miércoles. confirmados. Este miércoles. Exactamente. 20 horas en el Defensor del Chaco. ¿Qué? Iba a hacer un comentario. Día miércoles, 20 horas. Estadio Defensor del Chaco. Aparentemente va a estar más que lleno. Así es. Ambiente de copa. Vos sabés que me hiciste pensar lo mismo, Jesús. ¿Qué recuerdos más cercanos? Fluminense, Fluminense, Peñarol, Cerro. Colón, Cerro.
Goyanés. Ay, no, pará. No, ¿por qué si estamos hablando del partido de ida? No, pero no vaya a meter. Pero estamos hablando del partido de ida. No, obvio, No, pero volvemos. nadie habla de Goiania. No, Mejor no hablar. No hablar de nomás goyanense y pensar que está en el descenso de Brasil y que ese equipo no eliminó, es lo que Pero me duele. tenemos que saber que hay una gran diferencia entre los equipos que pelean el descenso en Brasil Con lo que pelean y la- campeonato en y con lo Paraguay. que pelean en no, Paraguay. claro. Como que estamos en un nivel parejo. De por Claro. ahí hasta la Serie B de Brasil es un poco más competitiva que nuestra primera división. Ruan dos Santos dijo eso. Sí. La C es más competitiva que el Sí, fútbol paraguayo. no, dijo que es muy parecido, que es muy parecida a la tercera división de Brasil, nuestra liga. Y seguro tiene razón, él dice eso. Y él viene ahí. O sea, imagínate, loco. Un equipo de tercera división, Ruam, él jugaba en un equipo de tercera división, ni me acuerdo el nombre. Le contrató un equipo de primera, de Paraguay, o sea... Pero es un gran arquero. No, es gran arquero, pero que te hace más pensar de que de tercera a primera, ¿cómo? Sí, apenas Si a ustedes les dicen, payasito, este de Barrio entre Obrero paréntesis también. nomás, entre paréntesis, si suena Ruan para Olimpia, ustedes... Sí, señor. ¿se dan? Yo propuse en algún programa, Mario, que Ruan tiene que ser una de las opciones en el caso de que Aguilar ya se vaya, ¿verdad? O que lastimosamente Oleira nos deje. Claro, ojalá que no. En Pero caso de que podamos contratar nuevos atletas. claro. Te estaba olvidando de un datito. Contra Resistencia dijimos en la primera rueda que Rubán tenía que venir. Hoy Cardona en las radios habló que lo de Aguilar todavía no está cerrado. Y hace una semana Ya Oliveira teníamos habilitado. ya renovó 3 años. Claro, cierto. No, pero de por ahí nomás si es que viene alguien y quiere poner más por Olvera, digo, ¿verdad? Claro. Bueno, pero si alguien viene también tiene que estar con el chip instalado de que va a ser sí o sí suplente, sea quien sea. Siempre fue así. Y esto es lo que yo quiero entender esto, que Alfredo Aguilar aparentemente esté buscando una salida por ese tema, porque para mí que Alfredo Aguilar personalmente se siente también para jugar de titular, ¿verdad? Pero con el gran nivel que está viviendo Gastón Oliveira, yo pienso que entonces él está considerando. Lo mismo le pasó a Ascona en su momento. Obvio. Lo mismo a Diego Barreto. A Diego Barreto cuando Ascona era el titular increíble. Y el eterno suplente de Víctor Centurión, ¿verdad? Pero que muchas alegrías también nos dio Víctor, ¿verdad? Pero hasta siempre- goles metió. Pero siempre fue escalonado, ¿verdad? O sea, vino un titular, después fue el suplente. Salió el suplente, pues. Después vino otra vez otro y así se hacía. Pero ahí, si me permitís, Mario, un adelante. segundito. Sí. Yo quiero destacar ahí. Tuvimos grandes atletas y tuvimos grandes arqueros en presidencia de Marcos Trovato. Porque con el presidente anterior que se fue, ¿qué tipo de paquetes llegaron al Olimpia? Agustín Ale. Agustín Ale, que es ahora el Judascai en el mundo El franqueado. peor futbolista de todos, señores y señores. Yo no puedo creer que ese tipo no demandó. Hablando de arqueros, sin salir del tema de los Sí. arqueros, me habla Javier González, que maneja mucho temas inferiores y cosas así en el Olimpia, que en caso de que Aguilar no siga, Diego Huesca es uno de los principales candidatos El a juvenil. reemplazarlo. ¿Huesca? No, Diego Huesca fue arquero del Deportivo Luqueño. Sí. Actualmente está en el equipo de Rubio Ñu, que terminó en media tabla, más o menos en la Sí, intermedia, para pero abajo. habían eliminado a Cerro Cerro. Porteño. Sí. Y Diego Huesca tiene pasado en el fútbol español. Él estuvo formándose en la Liga Española. Paraguayo es. Sí, es paraguayo. ¿Es de los de registro Diego Olimpia? Huesca, sí. No. Si se levanta la sanción Si FIFA, se le habilita el- es uno de los principales candidatos a reemplazar a Alfredo Aguilar. Es un gran arquero. Les invito a leer sobre él y a ver sus Yo intervenciones. justamente Yo recuerdo. de los que tenemos, porque tenemos cosas en inferiores. Sí. Tenemos a Carlitos Jurán. Y acá tenemos también esto. Marino sigue siendo Sí. también Sí. el jugador de Olimpia, Creo la que sí. Arzamendia. Tenemos a Pedro González, sí. que tiene Pedrito González. 270 partidos de suplente y Me permiten mencionar esta lista rápidamente de los jugadores cedidos de Olimpia que pueden volver. Correcto, Sí. justamente vamos con los jugadores cedidos que prometimos que íbamos a mencionar. Metele, Sí. Mario, sin problema. Perfecto. Luis Mario Martínez, el central de Tacuarí. Adelio Zárate, volante que está en Sol de América. Sebastián Arce, que fue cedido a General Caballero, club con el cual ascendió. con ¿qué el cual tuvo jugador mayor Sebastián rendimiento. Arce? ¿Qué jugador? Feliciano El Peta Brizuela, que increíblemente en Olimpia no se le dio nada, pero en Guaireña tiene Volvió, otro nivel. volvió. Tiene totalmente otro nivel. Increíble, Sí. Elías Ayala también está en Tacuarí. Es el joven delantero que había debutado con Olimpia en la apertura. Alan Vargas también está en Tacuarí. Es el lateral que tenemos.
Derlis Benítez está en Tacuarí, David Colmán en Resistencia, Diego Torres en el Celaya de México, Alexi Coronel en Tacuarí, Derlis Aguilera en Tacuarí, Carlos Sanabria en el 24 de septiembre de Areguá, que acaba de ascender a la división intermedia. José Leguitamón, que está en Sudamérica, pero estaría ya libre en diciembre. O sea, si es que no lo renuevan, queda totalmente libre. Jorge Colmán, tenemos en Resistencia, Juliano Gavilán en Tacuarí y Rolando Ortiz, que está en Resistencia, pero que también quedaría libre en diciembre. Aquí está de Diego Huesca. Me pasa también los datos el compañero Javier González. Sí. Dice, justamente él lo publica: ponemos fin a una temporada de mucho aprendizaje, sobre todo grandes momentos junto a grandes personas. Quiero agradecer a todo el plantel y entrenadores, staff del club Rubio Ñu por este año y esperemos que vengan éxitos en el futuro, decía Diego Huesca. Partidos jugados 31, goles encajados 30, promedio de goles por partido 0,96, arcos en 0,14 y figura del partido en 7 oportunidades. Eso porque le llegaron muchas veces, seguramente se convirtió en figura, pero sí estamos hablando de un gran arquero. Y también estamos hablando de un equipo que es de media tabla para abajo, que en defensa estuvo flojísimo en intermedia y por eso tiene 30 de 31. Mario, ¿me podría repetir quién es el de 24 de septiembre? El de 24 de septiembre es Carlos Sanabria. Y aquí me agregan inferiores, están Marino Arzamendia, lesionado, Pedro González, Carlos Urán y Ángel David Martínez. Es lo que me dice aquí el colega Javier González, la información que le agradecemos al compañero. Siempre él está muy activo con Ñande Franca. ¿Sabes por qué te preguntaron los 24? ¿Sabes quién está en 24? Solalinde. Alicio Solalinde. Solalinde. Un saludo para Alicio. Sí, y lo dirigió desde el inicio del torneo al 24. O sea, Así es. toda suya está la campaña. Sí, la campaña sí. Recoleta y 24 de septiembre los ascendió a intermedia. Mario, una consulta. Sí, ¿Vos podés contabilizar cuántos jugadores tenemos a préstamo en otros clubes? Mientras tanto... Porque hay algo que quiero subrayar, ¿verdad? De todos los atletas que estaba mencionando Mario Recalde, prácticamente el 60% está en Tacuarí. Y prácticamente todos están jugando. Eso tiene que ver con la... Con sociedad. El vínculo que tiene no sé si llamar sociedad, no, hubo un acuerdo entre Olimpia con el gerenciamiento de Regis Mar, que ya por supuesto en Tacuarí, de ceder a futbolistas a Tacuarí para luchar, por no descender, por supuesto, pero también y lo está logrando. Hay un acuerdo que no sé si ustedes recuerdan que hizo Olimpia. Olimpia no puede fichar no solamente en primera, también en inferiores le afecta la cuestión de FIFA. Entonces, ¿qué ocurre? Hace un trato con el club Tacuarí para que cualquier jugador de inferiores que ellos estén fichando para el Olimpia quede anotado en los registros de Tacuarí, pero con un documento, un contradocumento que explica que están a nombre del club Tacuarí por la intervención que está sufriendo Olimpia por parte de FIFA, la sanción, y que una vez que esas sanciones se levanten, estos jugadores pasarán a pertenecer totalmente al Olimpia. Eso sí, Tacuarí va a ser beneficiado en una posible venta futura con un cierto porcentaje que no estoy recordando, pero es el trato que se hizo, atendiendo que Olimpia también está estirando jugadores de otros lugares que son chicos juveniles. Como no puede ponerlos a su nombre, es como que Tacuarí le ha prestado sus registros. Eso justamente pasó en su momento con Diego Torres, porque todo el mundo pensaba que Diego Torres iba a volver después de lo que pasó en Celaya. Pero por esta sanción, él tiene que esperar hasta fin de año, donde muera el vínculo con el Celaya, y ahí sí va a poder ser registrado para él. Dieguito Torres, que era también un buen candidato a reemplazar a Judas en su momento, y que tenía muy buenas actuaciones. Muy buenas actuaciones tuvo Dieguito Torres en el bicampeonato del 2019. No sé si vamos a tocar en algún momento del partido. A mí me gusta llamarle por su nombre igual, a Roque Santa Cruz. Porque nosotros tenemos otra vez que estar cubriendo su nombre, no me parece. Vos sabés que acá nomás tenemos, porque Mati de repente se enerva si escucha el nombre. Pues entonces por eso de repente digo, tipo... Pero hay que hablar de... el empladito, hay que hablar de ese posible retorno, que es muy complicado realmente. Bueno, vamos a pasar primeramente, si te parece, Mario, a los comentarios, ¿verdad? Vamos a estar leyendo los comentarios de Facebook en palabras de Matías Ramírez. Adelante, Mati. Bueno, tenemos mucho porque la gente está muy prendida hoy en la programación. Para mí que les gusta estos comentarios. A ver, el primero acá dice justamente Javier Gonzalo sobre Mario Crack, el RR8 de Ñande Franca. Ese es. La voz de Javi González.
Después tenemos a Manuel Gamarra. Buenas noches, Franja. ¿Ustedes están de acuerdo para renovar a Tito Torres con el Olimpia? No. No. Definitivamente Sí, no. en caso de que no se dijo habilite que no la... también. Si es que no va a venir nadie. Ahí sí. No, si es que no puede venir nadie. Pero hay juveniles que pueden cubrir. No hay, por Pero eso a no veces- juegan. Por eso no jugaron. A veces necesitas de esa Jerarquía. experiencia. Por más que no crean, no es ahora lo que está haciendo Tito. No, Está haciendo ahora es increíble. la diferencia. Todavía no entramos en nuestro top 3 que estamos No, acostumbrados. eso después. ¿Sabes qué sería peor? Que se vamos a vaya a meterle. otro club y después la rompa. Pero vamos a Eso meterle. sería peor. Realmente el tema de Tito Torres es muy complejo. Te sirvo, compañero. Como corresponde al Agüelle. mágico Agüelle. Godoy. Lo del tema de Tito Torres es muy complejo porque realmente hubo, y voy a seguir diciendo que siempre hubo mejores laterales izquierdos que él en su momento. Farid Díaz, Oliveira. Maxi Olivera. Olivera u Oliveira. Era el- Maxi Olivera. Olivera. Samudio. Bueno, Samudio. Samudio. Después también estuvo en su momento. Farid Díaz también. No, ya dije justamente Farid. Sí. Y también el que recientemente. La boca, el que recientemente le estuvo demandando a Olimpia, Robert Ergas, que también fue un buen un buen lateral Lateral. izquierdo. Sí, se rompió muy rápido. Muy rápido. Lastimosamente gastó un cartucho muy rápido. Pero es bueno. O sea, fueron buenos. ¿Y qué hubo el tema de Tito? De que siempre él tenía algo. O sea, siempre le pasaba algo en la Terminaba izquierdo. ganando también la titularidad. Pero ¿por Sí. qué siempre hubo eso? Y por eso es lo que seguramente no juega un juvenil en ese sentido. Habría que creo. consultarle al profe Landaida, Yo a creo Sergio que parecido Orteman. también a lo que ocurre con Richard Ortiz. A Trovato, a Brunotti, a todos. A veces he criticado, pero es un jugador que tiene esas cosas. Tiene esa jerarquía, tiene la experiencia también. El otro día decía Carlos Quise y algunos decían, no, pero ¿por qué dice así? El veterano. Decía por Tito. A esta altura. Por los años de Debería, primera. por los años en primera, no sí. por la edad, por No, los no, no. años en primera. Sí. Por supuesto. Acá justamente Javier Acuña también dice, este campeonato va a ser muy recordado si salimos campeones. Acuérdense de eso por todo lo que está pasando el club partido a partido. Claro, por supuesto. Es lo que decíamos al inicio, al arranque del programa, justamente, que Olimpia está atravesando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que justamente sería mucho más válido y estaría siendo recordado para siempre este campeonato, siendo solo local, por supuesto. Es muy difícil lo que está atravesando y sigue atravesando Olimpia. Ya desde el año pasado, tantos partidos perdidos de local. Se repuso. A ver, desde el año pasado hasta la apertura, esa seguidilla de partidos para uno que no hilábamos una victoria, no hilábamos. Así que con la camiseta verde habíamos roto el maleficio ante Tacuarí. Recuerdo muy bien La ese única partido. vez que usamos esa camiseta. Sí. En homenaje al bosque que aparentemente a los jugadores le confundía con el color del césped. Y por eso, según comentarios, ¿verdad? Que por eso normalmente no se estamos utilizando. ¿verdad? Hay que recordar igual para las próximas ediciones de camisetas. Lo Acá que una decía Luis pregunta Cubilla. para Tadeo. ¿Qué? ¿Por qué no alzaron la foto del clásico? Eso justamente estuvimos comentando el Por lo lunes visto no se pasado. perdió el programa Parece pasado. que este seguidor. A ver, ¿qué nombre dijiste? Amilcar Tandi. Amilcar Tandi. Bueno, no se prendió el programa anterior. Justamente. Pero el también tema- Facebook no pudimos transmitir. No, el- por Facebook no hubo transmisión. transmisión. Por YouTube y Instagram sí. Pero lastimosamente por el inconveniente que tuvimos con nuestra cámara, no se pudo estar realizando el tema de alzar las fotos, así Tadeo. Y por ese mismo motivo estamos realizando esta rifa el 31 de octubre a tan solo 10.000 guaraníes. Se sortea la hermosa camiseta del Club Olimpia, que en este caso va a estar justamente siendo sorteado para poder mejorar nuestras cámaras, ¿no? Justamente Hoy hablando anoche. de la casaca, Axel Silva, regálame esa casaca, les veo desde San Juan de Pomuceno. Qué espectacular, ¿eh? Lo que hace la tecnología hasta donde llegamos. Mirá lo Sí. que es. Y quieres regalar, le regalamos tan solo 10.000 guaraníes. Está en la rifa, papá. Por 10.000 vas a poder directamente obtener esta camiseta de 400. actualmente. Bajó ahora. 400 y alguito hasta ahora. Sí, Bueno, a a ver. ver. hacer el honor. Correcto. Antes del Facebook. Acá, nuestra seguidora Ivana Ayala
también quiero un saludo por parte de todos los integrantes de la mesa, ¿verdad? Bueno, un saludo también a Ivana que nos está Siempre siguiendo está prendida. actualmente por Sí. Ñan de Franja y también en las otras ediciones, ¿verdad? Sí, Es también, así. y ella también suele ser fotografiada por Tadeo, porque ya la conoce, entonces siempre comparte la foto de claro. de Franca. Sí. Entonces, Tadeo ahí, entonces siempre Mario, Así mismo. fija con Ivana ya. ¿Por qué esa mención especial? Fue por WhatsApp, No, o sea, por estaba... WhatsApp, sí, Ah. está prendida. sí. Y me dijo, hacer los honores, y yo, bueno, ¿verdad? Como todo conductor educado, ¿verdad? Que Excelente. le sigue al productor, al máximo exponente Ñan de Franja, Seguimos con Mario. los comentarios. Siempre, sí. Este contigo, está sí. fuerte. Atájense. A ver. Le pueden mandar un saludo a Mati Servín, gran mufa y cornudo. También al grupo de WhatsApp Mundo de Cano. No, creo que ese es un mensaje mejor no leer. No, ya leyó Muy todo. fuerte, Pero, muy pero fuerte. no es válido, o sea, realmente ya no es válido volver a repetir. Vamos a dejar nomás ahí. Sí. Saludo grande a los amigos Mundo de Cano, eso es cierto, Sí, que siempre sí. nos siguen por todas las plataformas. Un saludo grande. Acá René Espínola, aguante Matichu. Ahí está. Muy Ok. bien, Mati, Ok, un ok. seguidor ¿Viste, papá, especial. que tiene seguidores? Marcos de la O dice, todos son así contra Olimpia. ¿Qué motivación más puede ser para los rivales jugar contra nosotros? Les da los demás igual. Qué Los grande. demás le das igual. Qué grande Marco. Marco, el siempre. apellido que puso en Facebook. De la O. De la O, ¿y sí? De la O, papá. Sí, Marcos, Acá, gran seguidor también de Ñan de Como Franja. dice mi amigo Jesús, ¿cómo decís cuando son femeninos? El público femenino. El público femenino siempre presente. Acá Nadia Pino dice, ¿qué opinan de Paiva? Para mí es un fracaso a pesar de que metió el gol. Creo que alguien me entiende. No, pero. Ay, que le entienda a Mati. Puede ser. Yo creo que el único problema de Paiva es la cuestión disciplinaria, realmente. Porque condiciones tiene. Por eso creo que a Mati tanto le pone nervioso, más que nada porque tiene condiciones. Porque si es un jugador limitado, ya decimos, bueno, no tiene las condiciones. Pero este es un chico que sí Ese tiene. uno y vi en la pileta. ¿Cómo se tira, Dios? No, pero bueno, Pero Julián Benítez también tenía eso, pero... era más Y le claro. salía mejor. Le salía mejor. Y el zorro también. Y le salía bien. Y después Sí, claro, iba por ahí ya supuesto, el ¿cuántas aporte. veces? Hasta arquero se quedaba Julián Benítez. Era multifacético, era olimpista, era animador, era Madre y camarógrafo, padre, la- cronista y todo llegó a ser en la 41. Acá me dice René Espinola, va para mí el mensaje. Mati ya volvió el amor con JCC con estos 6 partidos ganados. Vamos ahí. Vamos en breve. De momento. Vamos en breve. No, vamos en breve. Pausa a lo tu que respuesta. dice Mario, En breve. hace rato que bueno está viniendo, pero hay una sección Sí, especial de Mati acá en Ñan de Franja cada vez sí, que juega. estuve leyendo lo que es la guía del Ah, del amigo. Sí, no, estuve viendo sí, y la sí, rutina. noté ahí que estaba una Bueno. sección especial de Mati donde él da su descargo. Y ese se llama hashtag. Podemos decir una onda Un monólogo. Javier Sosa Briganti. Un monólogo. Sí, Que muy paz bueno, descanse. muy bueno, Ah, muy sí, bueno. A mí me pero, gusta así. pero no. Sí. Porque a pesar de no venir también suelo ver los programas, por Ok, supuesto. Sí. no, pero no solamente es de Olimpia, porque Sosa Briganti se plagiaba por alguien en específico siempre, Sí. ¿verdad? O en Por general, Naput. ¿verdad? X. En este caso, Mati tiene un especial. Hashtag Mati contra Julio César Cáceres. JCC. Creo que Solamente contra JCC No, nomás. yo el creo que tema. tiene que ser más una columna. No, dedicada a Sí. Julio César Y el Cáceres. sábado ya la agarraron en la cancha. Dice. No, y el sábado, ojo, el sábado ya la agarraron en la cancha por Paiva. Vamos a ver si es que la van a agarrar por No, pero el JCC. público también antes de entrar a la cancha. Antes de entrar, Tadeo dice, ¿Qué te y dijeron? mira, Y que no le tengo que pegar tanta Julio. Que tengo que ser más dulce Comprensivo, con él. sí. Sí, pero yo sé el potencial que tiene Julio Cáceres. Por eso que yo le Claro, hago pero críticas. pensá esto. Él agarró un equipo que estaba emocionalmente destruido En el llanta. año pasado. Estaba hecho mierda, ¿cómo se dice, verdad? Estaba muy mal el Olimpia cuando él agarra este equipo. Prácticamente lo salva. En la última fecha le gana a Nacional ese partido en el Arsenio Orico para clasificar a la Libertadores de este año. Estuvimos con Tadeo en ese partido, lo vivimos pero intensamente. Bueno, ahí ya, primer objetivo conseguido. Clasificamos a la Libertadores del 2023. Fase previa, pero clasificamos. 22. Sí, 22. perdón, 2022. Copa Paraguay, finalista. Campeón. Con todos los problemas que hubo, derrotando a Libertad, que fue campeón en la apertura, eliminándolo en penales. Llega a la final. Los dos errores de Oliveira, que no, ahí no tiene culpa Julio César Cáceres, por eso te digo. Termina otra vez dando vuelta al equipo ese resultado, o sea, empata para poder ir a penales. Oliveira como figura. Sí, logra la Copa Paraguay. Luego la Supercopa ante Cerro Porteño, logra ganarle a Cerro el partido y Paseo contra Cerro. sí, un gran partido de Olimpia realmente.
desde el primer momento ya entraron mal ellos, los cerristas, digo, porque su arquero hizo esa boludez. Bueno, son detalles del partido, pero bueno. Y hay una novedad sobre su arquero que Bueno, vamos a comentar también la sección. Bueno, Ojo. bueno, lo que sí. Hay pie espacio por ahí. Para mí que no, porque de tan chicos que son creo que ya no hay. No, pero es algo para debatir al final del... Ah, bueno, ¿va a venir en Olimpia? No. Ojalá que no, ojalá que no. Bueno, Bueno, no es mal arquero. bueno, también, bueno, Seamos sinceros. teniendo en cuenta esto, podemos seguir justamente charlando de estos compañeros, Sí. pero luego de las palabras de nuestra figura del partido Sí. el día sábado, Richard Ortiz, y también del mejor amigo de Mati, Julio César Cáceres. primera Adelante, vez. Sebas. Muy bien. Bueno, la verdad contento. Creo que no es fácil, 6 partidos seguidos. Así que contento, este grupo se merece. Y creo que demostramos, por ahí el primer tiempo estuvimos imprecisos, nos apuramos, pero bueno, el segundo tiempo creo que entramos mejor y empatamos rápido y ahí pudimos hacer nuestros goles. Hoy fue muy importante el apoyo del público número 12, Richard. Sí, la verdad que sí, la hinchada es número 1, así que para nosotros es una motivación. Bueno, contento por el triunfo y a seguir por este camino. Hoy nuevamente ingresando desde la banca, Richard, y marcando un gol fundamental. Bueno, la verdad que sí. Justamente estamos hablando con Julio lo de eso. Bueno, los muchachos estaban bien. Y después del empate creo que nos quedamos un poquito raro porque se veía el cansancio y bueno, los que entraron pusieron garra, juego también y bueno, por suerte se vino el segundo gol. Se dio un poco lo que se da en la práctica porque se cambia el ejecutor del córner, va Fernando y te marca muy bien. Como que ya conocías dónde iba a ir esa pelota, Richard. Bueno, a esta distancia creo que lo que entra hace bien su trabajo y bueno, entrenamos bastante bien la semana y bueno, se vio esto en el campo de juego. ¿Qué tan importante es este triunfo? Muchísimo, muchísimo. Sabemos que falta poco ya y bueno, no hay más margen. La verdad, muy contento de poder triunfar nuevamente esta noche con un partido que se nos complicó mucho, pero en ningún momento los muchachos bajaron los brazos, intentaron, buscaron la forma y a través de mucho esfuerzo, en algunos momentos juego y después no pudimos liquidar, pero lo más importante era revertir el marcador y lo hicimos, ¿verdad? Y nuevamente dejamos los 3 puntos en casa. Bueno, la verdad que nosotros el primer tiempo creo que también generamos situaciones, solamente que en la puntada final, en ese último toque fue donde estuvimos erráticos. Una vez también saliendo del fondo también era otra la idea. En un momento creo que también los muchachos se confundieron un poco de camino. Nosotros teníamos que explotar otros espacios que habíamos marcado, ¿verdad?, en la semana. Y eso pudimos corregir en el entretiempo, explicándole bien a los muchachos cómo íbamos a tratar de primero buscar revertir el marcador y después buscar el segundo gol, ¿verdad? Después, como lo dijiste, entramos bastante bien, empezamos a generar, empezamos nuevamente arriba y a través de eso llegamos al empate y después de vuelta se nos complica otra vez con la expulsión de Tucu, ¿verdad? Pero ya hicimos una formación con la idea de buscar el triunfo y creo que fue lo correcto. No generalizar todo, creo que vale mucho. Ganar los 3 puntos era lo pactado, lo trazado también, ¿verdad? Aparte de jugar y jugando en casa con el apoyo de la gente, la verdad que fue un partido muy bueno. Creo que también la gente ha dado esa inyección anímica que los muchachos también quieren sentir. No hay nada que objetar, hasta los muchachos que estaban en el banco entraron súper bien, intentando, buscando, generando y como dije recién, después ya del 2-1 pudimos haber liquidado, no tuvimos esa tranquilidad de poder hacer el último toque, pero lo más importante es dejar los 3 puntos. Bien, de esta manera entonces está pasando nuestro capi, el famoso Richard Ortiz. Richard tuvo, ahora mismo ya es Golti porque 2 partidos consecutivos está haciendo figura. El gol del triunfo. Un cabezazo y los 2 triunfos coincidentemente. Jugando con poco. Un cabezazo increíble. Jugando poco. Y en este caso, bueno, de manera agónica, como diría nuestro compañero Mario, Olimpia sacó el 2-1 y también estas fueron las palabras de Julio César Cáceres, que por fin le veo un poco más tranquilo, Jesús. Se le ve más distendido. El otro día estamos hablando del idioma corporal. Victorias te da cierto pero vos sabés que Mario, hace rato con Jesús estábamos haciendo una calificación de caras de Julio César. Sí.
muy nervioso en los últimos 4 o 5, quizás Como debe ser, partidos. intenso. Y Sí. increíblemente ahora por fin se ve un poco más tranquilo. Pero ¿sabes qué Igual pasa? yo no sé si es bueno estar muy tranquilo. Yo prefiero que siempre esté activo, que siempre esté allí enérgico con sus jugadores. Pero también lo que pasa, Mario, estamos hablando que Olimpia consiguió 18 puntos en los últimos 6 partidos. El 100 de 100. Pero ¿qué pasa? Que el rival inmediato hoy en día del Club Olimpia hace rato también que viene con la misma racha. Exactamente. Estamos hablando recién De Nacional. En el break con Matías. Y le consulté yo, ¿hace cuánto que Nacional viene ganando? Contando ya Copa Paraguay. No, debería ser campeonato porque... Hace 12 fechas que el 12 Nacional fechas. no pierde. Que no pierde. Que no pierde. Que no pierde. Pero igual una Sí, locura. pero no 12 son fechas de- 12 victorias, pero sí, son 12 fechas sin perder. Son 10 victorias y 12 empates. Ahí está. Los empates contra Olimpia 30 y puntos, contra Cerro. 30 puntos así fáciles. Y vamos a justamente empata ante estos equipos decir. Directos. que son rivales directos. Y Olimpia y empata Empató con Cerro Porteño contra empató ya Cerro, los dos. los dos. Sí. Contra Olimpia empató solo uno. Y el último que le ganó fue Libertad en la primera rueda. Sí. Entonces Olimpia, si es que quiere ser campeón, por supuesto que tiene que ganarle, tiene que seguir ganando y lo ganando triunfos. Y ganarla. Pero tiene esa chance Olimpia de en la última fecha ser campeón ganando. Simplemente ganando. Que a mí me parece incluso mejor que llegue con ventaja nacional a ese partido. Porque pensaba que va a estar más relajado. No sé si van a estar más relajados, pero Olimpia sí va a jugar con todo. No digo que no lo vayan a hacer si es que necesitan ganar o ganar. Olimpia desde Guaraní que está jugando con todo. No alcanza para el yoga bonito, pero alcanza para los 3 puntos de oro de Claro, cada fecha. pero me refiero a ese momento clave, Específico. la fecha 22. Sí. Creo que le conviene a ¿Sabe Olimpia que que yo llegue con pienso- ventaja nacional. Que llegue con ventaja nacional. Disculpame, Mario, yo sé Sí. qué pienso de eso. La historia de Olimpia habla de hazañas. Sí. La historia de Olimpia habla de partidos inolvidables. Sí. Y de momentos donde Olimpia es, ¿cómo se dice? Pone la estirpe copera, esa chapa, Sí. esa mística. Saca a relucir todo su poderío. Exactamente. Sí. Lo de Libertad fue un ejemplo. Para mí. Pasa que era el rival a quien más hambre le teníamos. Después Cerro. Pero hay que entender también que Libertad viene mal. Y le ganamos, está bien, le Y ganamos. después venía Cerro. Pero viene mal y ayer también perdió contra Nacional. Y eso te digo, a eso es lo que yo iba. No, pero lo de ayer, Mario, una fantasía. Quizás sí, quizás no. Fue un espejismo total. Así mismo. Fue un espejismo A lo total. que yo quiero ir nomás. Libertad tuvo varias chances, Libertad que no A lo concretó. Libertad que le goleó a Olimpia, ni que le ganó Olimpia en la primera rueda, que le jugó a muerte a Cerro, que le goleó a... No es el mismo Libertad. A un mí- espejismo total. A mí si me preguntan, si me hacen la consulta de qué partido disfruté más, sinceramente le digo que la victoria contra Libertad. Totalmente. ¿Hace cuánto Olimpia no le ganaba a Libertad? Hace un rato. Inclusive el último antecedente contra Libertad fue una bofetada histórica. Nos eliminamos de una copa que supuestamente Olimpia estaba apuntando fuerte, tenía buenos números. Y ganarle a Libertad fue demasiado importante para jugar contra Cerro Porteño con el pecho infladísimo. Anímicamente le vino bien al plantel eso. Y el fútbol pues es pasión y la parte anímica es a veces más importante que la actualidad de los músculos. Si por ahí con Libertad sacamos un empate porque nos salvamos también ahí en los últimos minutos que se agregaron fue de infarto. ¿verdad? Si por ahí contra Libertad sacamos un empate, yo creo que en el clásico podía pasar cualquier otra cosa. Pero ya que le ganamos a Libertad en nuestra cancha con nuestra gente, que también estuvo estadio lleno. Un día miércoles creo que Así fue es, Olimpia sí, Libertad. miércoles. La regularización. Hace 2 semanas. Al día siguiente los perros más de para tarde se dan el laburo. No, de la gran 7 fue. En nuestro grupo de Ñan de Franja. Ñan de Franja, los muchachos a las 7 tenían que marcar las 8, 8 y media de los perros porque Hablado por se armó un júbilo enorme, ¿verdad? Importante. Sí. Importante. Bueno. El otro día, Mati, para cerrar nomás este pequeño Claro. comentario, el otro día contra General Caballero, que fue Manchester United, Arsenal en este momento juega. también se festejó de la misma manera porque por unos minutos parecía que la película de terror nuevamente se activaba en campamento franqueado. ¿Cuántas veces Olimpia dependía de sí mismo
Y la pifiaba. Me hizo recordar a aquella victoria agónica ante San Lorenzo en el 2015. En el 2015, Sí. con gol de José Ariel Núñez. Y el estadio Manuel Ferreira, me acuerdo que inclusive en la reventa estaba gradería sur a 100.000 guaraníes. Es una locura, no había espacio para nada, el estadio repletamente lleno, muchísima gente de toda parte del país. Y todo el público franjeado se fue feliz a su casa. Porque en cierto momento... pagar esa entrada, ese costo de entrada, loco. No solo eso, la cantidad de horas que se esperó en fila. Bueno, y acababa el primer tiempo y había gente en platea alta que estaba ingresando todavía, increíble, ¿verdad? Y el público franjeado se fue feliz a su casa porque en cierto tiempo está todo para abajo, ¿verdad? Claro, en ese sentido, ¿cuántas veces dijimos Olimpia depende de sí mismo? En aquel momento cuando volvimos a nuestro viaje hacia el este contra Guaireña, nosotros decíamos, bueno, ojalá que Olimpia gane el próximo partido. Volvimos a ganar. Ojalá que gane el siguiente. Siempre estamos así porque era demasiado raro ya que Olimpia esté ganando 2-3 partidos al hilo, ¿verdad? Y ahora 6. Y llegamos a un punto donde decíamos, ya ganamos estos 3. Nos queda Ameliano, Libertad y Cerro, dijimos en algún momento en el programa. Y toda la gente también estaba al otro lado indicando lo mismo. Va a ser un milagro si es que Olimpia logra 9 de 9. En ese momento dijimos 15 de 15 está bien ya, ¿verdad? O sea, hasta Libertad. Y que con Cerro pase lo que pase. Y al final le ganamos ya a Cerro. ¿Qué es lo que no le pasó a Olimpia en este torneo? Olimpia inclusive tuvo un partido a puerta cerrada contra el club Sol de América. Así es. Que en ese partido se nos escapó los 3 puntos en los últimos minutos, ¿verdad? Normalmente ese tipo de partidos se gana con la hinchada. Pasó ayer, pasó el sábado, digo. Pasó el sábado. Y la hinchada, ¿no? La hinchada, no ese partido. Llegó un momento que Olimpia inclusive no dependía de Olimpia. ¿Cuándo fue eso? Cuando después de empatar contra Sol de América nos fuimos a perder en el Tobogán Park. La cancha favorita de Iván. En el... ¿Cómo se llama? Rogelio Silvino Olivieres. Ni su nombre que no pega a ese estadio. Ya sabes, cuando te dice Rogelio Silvino, cuando ya te dice tira. Bueno, pero sí, gente bien. Volviendo al tema de Iván, no hay hinchas. Olimpia inclusive dejó de depender de sí mismo cuando perdimos contra Guarani. Y lo dijimos acá, lo dije personalmente. Sí. Te soy sincero. Ahí donde te ahora mismo mentalizaste está ya. Dijiste que ya no había caso. Yo dije que ya no había más caso. Que se bajó Olimpia del clausura porque que era así. Teníamos 10 puntos de ventaja. Ocurre que no dependía de sí mismo y Olimpia necesitaba que todos sus rivales directos empiecen a caer, cosa que ocurrió nada más y después Olimpia se enfrentó a ellos y bueno, todavía le queda Nacional ahora, que es el rival a vencer este año, definitivamente, por lo menos en esta clausura es el rival a vencer. Y no, es que Nacional está ganando porque sí nomás. Está y Nacional bien ya nos ganó para 1 con 2 goles de Bruera. Así es. ¿En qué partido fue ese? El torneo pasado. Apertura. El apertura y también Carlito Rúa que le pintaba la cara también a los... Creo que fue el arquero Aguilar. ¿Cuándo eso? Sí. Exactamente. El partido que se jugó en el Arsenio Orico, si no estoy recordando, si me pueden ayudar ese un poco. Fue el centro de Álvaro, gol en contra de Nacional. No. Terminó 1-1. Fernando Cardoso era que metió ese gol. Terminó 1-1. No, con la contra de Nacional fue. Pero un zurdazo. Pero estamos hablando de la primera rueda del clausura. Sí. Yo pregunto, el partido de visitante que jugó Olimpia Nacional en el apertura, ¿cómo terminó? Perdimos. No, es con ese... No. Perdimos. Porque el año pasado es lo que puede consultar ahí en el sistema. Olimpia ahora tiene resultados negativos ante Nacional. Ante Nacional. 2 empates, viene haciendo bien las cosas, sí. El año pasado lo que le ganamos en el Arsenio Orico y eso nos llevó a la Libertad. En la última fecha. Año Olimpia perdió a ver un poco. Contra Nacional. Vamos a revisar. Apertura. Sí. Acá está el famoso numerólogo Matías Ramírez. Sí. No te preocupes por ese lado. Okay. Que si podemos verificar. 1-1. 1-1. Entonces fue empate en la visera, derrotan para 1. Exactamente. Tenemos que tratar de evitar que vuelva a ocurrir eso ahora en la clausura. El partido fue el 22 de junio de este año. Goles de Alejandro Silva, expulsado Luis Zárate, también expulsado David Fleitas y el gol de Nacional Danilo Santa Cruz de penal. En la jugada del penal le expulsan a Luis Zárate. Ok, bueno, compañeros, nuevamente vamos a estar promocionando estos 2 excelentes auriculares que se van el día de hoy tras el sorteo de la trivia.
Y Mario ya nos tiene ya la trivia correspondiente para todos nuestros seguidores. Pero A cómo ver, me tiran la responsabilidad de hacer la trivia. Yo solamente, como dije, espectacular. Es que saben tu capacidad, Yo Mario. hago caso nomás, Mario, ¿sabes? Bien, bueno. A ver, Mario, comentanos. ¿Cuál es la consigna a responder de nuestros seguidores? Tanto vamos a estar atentos en todas las redes. Ojo, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Si estamos en Twitch, también lo de Twitch, ¿verdad? Orkut y todo, ¿verdad? Bueno, estamos en todos lados. Entonces, ¿cuál va a ser la consigna para ganar uno de estos dos auriculares? Porque vamos a hacer dos. Así que, adelante, Mario. Bueno, primero, una consigna. Así es, una consigna para este auricular. Estos pares de auriculares. Pares, ¿verdad? Sí, un par. Sí, un par. Ok. Es un Brian ¿Cuál Derlis. fue el máximo goleador de Olimpia en la Copa Libertadores 2013? ¡Upa! ¡Qué lindo dato! Pónganse ya a buscar, compañeros, acá producción, atento, para que el resultado sea correcto. Tienen que, responder esto en 5 minutos. 5 minutos, ahora son 21 y 41. Yo tengo así. Hasta el 46 le voy a estar esperando a la gente de YouTube, Facebook, Instagram. Estar atento a las redes. A ver, Mati, si puede estar en Facebook. Sí, voy a estar atento en Facebook. ¿Puedo estar atento a Instagram mientras tanto? Sí, por Mario? supuesto, por supuesto. Favor, yo estoy a YouTube. Yo ya tengo ya la otra consigna. Ok. ¿Sí? Vamos por partes, ¿sí? Y después pisador. Entonces, 5 minutos. 5 minutos y nada más. Ok, le damos este auricular a quien sepa quién es el máximo goleador de la Copa Libertadores 2013 de Olimpia. Jugando Mientras tanto, podemos ir leyendo los comentarios. Eso es en Facebook. En Facebook, a ver. A ver, confirmo. No, digan al aire, que hay muchos participantes. Javier Acuña. Espera. Vamos a guardar. Ya tiró un nombre. Claro, tiró un nombre. 5 minutos. Tiró un nombre mientras. Vamos a guardar los 5 minutos. ¿Ok? Podemos ir leyendo mientras. Porque varios van a tirar el dato y después hay que seleccionar otra vez al ganador. Así es, ¿no? Así mismo, hay que seleccionar otra vez. Claro. Hay que seleccionar y vamos a hacer... La primera consigna es responder correctamente y la segunda es comentar, por supuesto, acá la respuesta. Así es. Mientras tanto, vamos anotando nombres que... bueno, en el momento de que lleguen los 5 minutos, vamos a estar anotando todos los nombres y entre esos vamos a hacer el sorteo. Iván, ya tengo nombres. Iván, si me permitís, podemos ir leyéndole a la gente que está como loca comentando y más ahora. En Facebook. En Facebook. Ok, Facebook adelante, papá. Como dice mi querido amigo Jesús, el público femenino presente, Leti García, falta de profesionalismo nomás, no tienen la capacidad de usar el VAR. Con la cuestión de que estábamos hablando hace rato. Arbitraje, Sí. ok. Nadia Pino también comenta, aguanto limpia, paso a paso, nomás la humildad de todo. Roque ya dijo en el programa de Santula que ya no vuelve a limpia. Ponele. Saludos a Jesús y Tadeo, por fin les pude saludar el sábado. A la pinta. Público femenino dijiste, ¿verdad? Exactamente. Qué bendición, señorita, que le encontraste a Jesús y a Tadeo en tu camino. Es una bendición. Sí. Para mí, al menos una bendición, Mario. ¿Para vos? También, por supuesto, si son grandes amigos. Genial. Eliezer Adrián Báez, saludos a todos en el estudio, hermanos olimpistas, desde el sur de Argentina, siempre siguiendo a todos, a mi querido Olimpia, a pesar de la distancia. Espero poder volver a la cancha a alentar al campeón del mundo. Quería consultar nomás si se puede ingresar al grupo de WhatsApp. Depende, si envía una botella de Fernet. Depende. Ahí está. Subió el costo del ingreso al grupo. Sí, subió el costo, papá. Nuestro productor es Fernando. Fernandito. Fernandero. Bueno. Acá dice justamente, siguen comentando la gente, comenta. 2 minutos, quedan 2 minutos. Comenta la gente. Oscar Rubén Ubaldi. Justamente hablando de Juan López. No sé. Juan López arbitra, mejor dicho, pita Cerro General Caballero. Árbitro que favorece mucha. Pero fecha. ese tipo de arbitraje no, ese tipo de partido no tenemos que tener en cuenta. Sácame una duda, Mati, porque tiene que ver con el sorteo. Sí. Acá mencionan a 2 jugadores con la misma cantidad de goles en la Libertadores. Acá también. Sí. Entonces quiero saber si puedes entrar a Copa Libertadores 2013 ahí en Wikipedia y ver los goleadores. Ya tengo a mano. Sí. Y si hay 2 jugadores de Olimpia con la misma cantidad de goles. Hay 2, ok. No. Hay 2. Sí. Hay 2. Entonces, Ok, entonces los 2 nombres. claro. ¿Quién fue, dijimos? Y si hay 2 con la misma cantidad de goles. Hay un dato más. También. Uno hizo solo goles normales Y otro de penal. y otro de penal. No, No, ya le complicamos demasiado. No. La cantidad nomás. La cantidad. Sí. Ok. Por acá ya 2. veremos que
Por acá también. Por Sí, YouTube estoy sí. fijándome Yo también ya por hay Instagram vi. serio candidato. Sí. Un minuto queda. Un minuto. Pero, ¿sabes? Hay algo que llama la atención. La gente está diciendo un nombre que no corresponde. ¿Por qué? Porque es otro del atleta que tiene... Bueno, todo el mundo está googleando, pero es Claro. otro del atleta que tiene... Sí. Es otro Claro. del atleta que corresponde ese número de goles en Copa Libertadores 2013. Espera. ¿Está tirando A un ver, nombre acertado o solamente ¿Me o permitís, está tirando ¿me permitís totalmente fijarme sin un nombre? poquitito? A ver, quiero señalame, mirar para señalame. poder nomás estar Señalame. exactamente allí. A ver. No, mira, fíjate. Está bien. Está bien. Este Está es bien. uno. Sí, Este es claro. Y este es otro. Acá está el otro. Este Por es eso otro. decía Claro. dos Sí, con dos el ahí. No, Pero ¿cuál es pero el la nombre? gente está comentando por ese que... Por el, Ah, por el tercero. Ya, ¿Cómo decirlo? ya recuerdo, sí. No es ese. ok. No es ese, sí. Habilita tu número y el primero que ¿A qué? llama ¿A y qué? responda va a ser el Ey, sí, que- habilita tu número. El primero que bueno. llame por teléfono, entonces le damos la posibilidad a todo. El primero Mucho que más sea rápido. atendido. Bueno, vamos a hacer. Ya llegó los 5 minutos, ya llegaron. Perfecto. Hay muchísimos nombres y quiero que anoten, si puedo anotar rapidito en un Word, aguántame, en aguántame, YouTube, aguántame. o en todo caso Acá apuntamos. Acá Ok. tenemos la vieja Pero ¿cómo va a ser confiable. finalmente? ¿El No, que no, no, llama o...? vamos a hacer lo siguiente. Voy a estar anotando, citando los nombres de YouTube, después de Facebook o de Instagram. Ok. De los que respondieron De los que correctamente. respondieron correctamente. El primero que llame entre ellos al número que yo voy a dar va a ser el ganador. Pero Claro. tiene que responder al aire. Espera. Y tiene que responder bien, porque Claro. ¿qué pasa si responde mal? Si Llama y responde mal. siguiente. No, ahí habrá que pasar a otra llamada. Exactamente. Así es. ¿Cómo bueno. hacía? Hola Susana. No podemos complicar un poquitito más al público. No. No podemos agregar otra pregunta. Espera, Pero hay espera, otro ese premio, para el ya, segundo, para el hay segundo dos, premio. hay dos. Sí, hay dos. Bueno, agregamos nombres. YouTube, Vamos. Bartolomeo Benítez. Más su nombre. Bartolomeo. Bartolomeo ¿Cómo Benítez. va? Casas. Bartolomeo J. Simpson. Ya ¿Cómo va está. Simpson? Está apuntado. Buen nombre. Buen nombre. A ver. Pero es raro escuchar. Pero Sí, no pasa, es muy común mira, en- pero pero debe bueno. de pasar mientras el número, Bartolomé. Sí, es muy común, pero Bartolomeo. Dale, número y vamos. Bartolomeo es como... Poner mi número. Al aire va a poner Sebas mi número. No, pero primero vamos a mencionar todo Claro, lo- claro, pero vamos a estar mencionando. Todavía no- Y mira no- que no Bartolomeo Benítez, mucho cuidado en esto. Toda la gente que está siguiendo por YouTube está viendo que el seguidor Diego Fleitas puso el nombre de. Tal. Puso el nombre de. Claro. Puso, pero solamente puso un nombre. No, y en entonces- otro comentario puso el nombre de JM, ¿verdad? Se corrigió. Entonces, automáticamente él ya no participa porque en un comentario puso eso. Claro, Bartolomeo claro. puso. Para dos- ser justo nada más. O sea, en que un esperemos solo que no se comentario. enoje nuestra gente. Así pero es. es para ser justo nomás con lo que ya respondieron correctamente. Correcto. ¿Cómo Solamente dice? Bartolomeo por parte de. Bueno, ahora podemos de pasar a, YouTube. podemos pasar a Instagram. Sí. Rapidito. Pasamos a Instagram. A ver, voy moviendo para ver. Ahí es un vivo, ya solo es rápido. comentario. Hay que ser Claro, rápido. claro. Y ya se cerró ya hace rato. Sí, ya Más cerró. rápido Esto que entraron hace 2 minutos ya no. Ojo, No, sí, eh. bueno, acá Esto estamos, que a entraron ver. en Facebook ya no. 2 minutos ya Vamos pasó. para atrás un poco. Mario ya filtró. Nicolás Mendoza. Nicolás Mendoza, Sí, ok. es uno de los Sí, que respondió ok. correctamente. Están entrando nuevos comentarios. Estos ya no entran, ¿eh? Y para mí que hasta ahí. Osvaldo Ábalos. Instagram también. Sí, Instagram. Instagram, todo Instagram. J. Daniel MD, que no dice el nombre concretamente. J. Daniel nomás dice. Sí, J. Daniel. A ver, se movió un poquito. Las acá. chicas pues no hablan en Instagram. Y para mí que no será. Para mí que se queden allá. Cuando A ver. quiera te digo Facebook. Y para mí que está ahí nomás, porque estos ya son nuevos comentarios ya. ¿Ya A ver. terminó? A Porque ver, a ver. estos ya son comentarios de hace 2 minutos aproximadamente, Mario. No, Osvaldo vos sabés que sí, Ábalos, estaba Ojo. guardando recientemente. No, pero igual 3 ya tenemos. Alexi ahí, Velázquez, ya te dije. No. ¿No? Sí. Ok, Alexi Velázquez. califica. Bueno, y con ese sería el cuarto. Y ya. Daniel Sandoval también. Daniel Sandoval, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Facebook. Esperamos un ratito. Cortar en hace 3 minutos que terminó el corte. Tengo. Todos los comentarios que te aparece hace 3 minutos ya no entran. ¿Puedes agregar uno Ay, más? ay, ¿Puedo ay, agregar, ay. agregar uno más? Métele. Sí. Rodrigo Sotelo, para no ser injusto nomás, sí. Hasta ahí. Sí. Hasta ahí. ¿Cuál Cerramos era el Instagram. criterio? ¿Eran los dos? Igual Los el dos que- en un comentario. en un comentario. Igual el Ok. que llame va a ser el que... No, pero de igual manera. Sí. Porque ya estamos Acá pasa algo llamativo nomás con con Facebook. Facebook. con el comportamiento de Mati.
Todo lo que está seleccionando es el público femenino. No. Vamos a ir. No me metas. Vamos a hacer No me criterios. metas en lío ajeno, Vamos por a favor. hacer- Camarógrafo, puede venir a enfocar acá. Pará. Está dando like en vivo, boludo. No vaya a venir a meter arena. No le vayas a complicar, no le vayas a complicar a la Que vos quieras lo que guste, no sé yo De quiero. igual, Tranquilo. de igual manera, señoritas, Estoy seleccionando. Matías está Ah, ok. soltero, no se preocupen si es que están con miedo de que la patrona- Estamos seleccionando los comentarios. Bueno, hace Moisés AB, Moisés, a ver, ok. el único que contestó en Facebook correctamente con los dos nombres. ¿El único? El único. Porque después todos tiraron de a uno en uno. De a uno, no, y eso a no. uno Fue el. Tiró primero. Hasta ahora. Sí, No, hasta ahora fue el único. No, hasta ahora ya no, porque hace 4 Ya no minutos hay que más. terminó el Ya no 5 hay minutos. Ok, un solo comentario. Un correcto. solo con los dos nombres. Me sorprende que en Instagram Pero es haya que más tiene gente. luego, ¿cómo se dice vulgarmente? Paco Apiré, mi consigna. Sí, por Porque supuesto. dije, ¿quién es el goleador? Uno. Y hubo Y ellos goleadores. todos mencionaron uno, pero hubo 2 goleadores con la misma cantidad. Bueno, O sea, ahí está. revelamos la respuesta, señores y señores, para los que no sabían. No, pero todavía No, todavía no tiene que llamaron. llamar. Pero ya estaba, ya sí en los. Bueno, No, pero. bueno. El que El ya. primero que ya apagaron. Es que demasiado quiero No, es decirle que- al mal amigo Va a Diego escuchar al Fleitas que aire. acertó ese. Después de 5 minutos, puso el segundo y después F pone, ¿verdad? F por la respuesta. Bueno, habilitamos. Lastimosamente mi número de teléfono. Está bien. Está habilitado ahora mismo, a partir de este momento, llamar al 0984 887 609. Repito, Está saliendo en pantalla. 0984 887 609. El que llame primero entre Bartolomeo De Benítez. los anotados. Bartolomeo Benítez, Nico Mendoza, Osvaldo Ábalos, Rodrigo Sotelo, J. Daniel, Alexis Velázquez, Daniel Sandoval y Moisés AB va a ser el ganador. No voy a caer jamás en esto. Yo fui el que inventé. A ver, ¿cuál fue? Mira lo que me quiso hacer leer, loco. Hay una participante del Rosa que está activa también Me siempre. quiso hacer leer. Ojalá que sea real, Rosa. Rosa, ¿qué Bueno, dice? ok. No. Vuelvo a repetir, por favor, señores, este momento serio. Comportémonos. Aguardamos la llamada que nos Bartolomeo llega. Benítez, Nico Mendoza, Osvaldo Ábalos, Rodri Sotelo, J. Daniel, Alexis Velázquez, Daniel Sandoval, Moisés AB. El Acá. primero que llame y ya me está llamando un número. Sí. Atendé, contesta. Terminación 663. ¿A qué? Se va a cortar ya. Cortá, atendé, güey. ¿Ok? No, es cobrador. No hay corador. Adelante, antes que se corte. Buenas noches, ¿con quién la llamada? Hola, Bartolomeo Benítez. Excelente, Ahí está, Bartolomeo. Bartolomeo. ¿Cómo No, va, Bartolomeo? vamos a chequear primero si está. Vamos a Sí, chequear está, primero si Bartolomeo. está. Está. ¿Todo bien? YouTube. Súper bien. Bueno, estaba súper activo, Bartolomeo, en YouTube. Estábamos viendo justamente tus... comentarios, aguantando un sí. rato que me siguen llamando gente. Y No, parece pero que ya- llegó no, tarde. ya llamó, Llegó ya tarde, llamó, llegó tarde. Bueno, sí. estamos viendo tus comentarios, Bartolomeo. Y bueno, primeramente, muy buenas noches y queremos saber qué tal estás viendo el programa. Todo bien, súper. Lean más los comentarios nomás en YouTube, que la gente no aprendió más. ¿verdad? Sí, sí, es lo que decíamos justamente, que hay mucha gente prendida. Y por eso, a mí particularmente quería agregar directamente YouTube en primer lugar y después Feo, Instagram, lo que sigue, ¿verdad? En este caso, bueno, muchísimas felicidades. Todavía no contestó. Mira que tenés que responder. Sí, te escucho. Pero quiero aclarar que mi nombre es Adrián Benítez. Ah, Mi usuario es Bartolomeo. ¿Y por qué entonces en el perfil está Bartolomeo? Mi usuario nomás. Está el bien, usuario. sí, perfecto. Ok, bueno. Si viene y nos muestra el perfil, todo bien. Está bien. No, entonces no participa por mi. No hace malo. no. Va a ser malo. La gente de YouTube. No sea malo. No sea malo. Vamos a hacer. ahí. ¿Perdón? Época mitad ahí. Ah, sí, Está bien. Como Bart Simpson, ¿verdad? Sí, por Bart Simpson. Ahí Ahí está, está. bueno. Ahora, antes de felicitarte de eso, queremos que vuelvas a repetir la respuesta correcta para nosotros. Queremos que vuelvas a decir y así te llevas el Auricular, sí. el auricular por parte de nuestros amigos de Camstor. Que nos diga que Mel Patiño me vaya que. Espera, Bueno, Ya que es fan de los No Simpsons. sabemos si tiene poco saldo el amigo. a ¿verdad? ver, tu respuesta, papá. Salgueiro
y Freddy Vareiro. Espectacular. Correcto. Ah, ahí con los goles también, Correcto. con 5 goles cada uno. 5 goles. Espectacular. Excelente. Para Mira, llorar un poco hoy. Exactamente. Freddy erró una en la final que estuvo ahí. Qué bárbaro. No nos van a recordar. He llorado, boludo. Para mí continuamos en WhatsApp nomás en la comunicación para retirar tus premios. Mira que increíblemente alguien puso Tanque Ferreira, pusieron en el Facebook y también en YouTube. Sí. Vos lo estamos tan bien tranquilamente y para mí que vos metiste ese tema y nada ahí, Mario. Bueno, a ver, Bartolomeo J. Simpson, acá Jesús te quiere saludar un ratito, Dani. Dale, hola. Dani, me te copió. Tranquilo. ¿El obsequio para quién o vas a dejar para vos? Para mí. Bueno, ¿desde qué ciudad estás siguiendo el programa, amigo? De Asunción. Asunción Y también. Mariano. Bueno, ahí mi compañero se va a poner en contacto contigo. Realmente la consulta que yo te quería hacer era respecto al nombre que tenés ahí como usuario, pero ya comentaste. Era época de Mitaí, allá cuando se creaban recién los correos. Entiendo. Y bueno, ahora te preguntamos esta. Aparte de Derlis González, Gastón Olveira, ¿quién es el jugador más importante en la actualidad del Club Olimpia para vos? ¿Qué pregunta hiciste? El más importante. Aparte de esos dos. Actualmente, Marcos Gómez. Marcos Gómez. Sí, Marco. Buena. Muy bueno. Mini Marcos jugador. Gómez es el que ha sido más regular en su posición. Así mismo, es cierto. Sí, es que Muy bueno. El último toque como la última jugada del último partido que tenía que definir para gol, Mayera. Sí, una pena que no se le dio, pero iba a ser un golazo. Un golazo iba a ser. Bueno, excelente, Bartolomeo. Acá Le te agradecimiento paso. entonces acá a Bartolomeo. Exactamente. Porque tenemos que pasar bueno, a la no, siguiente. pero mira, realmente antes de pasar al siguiente sorteo. Tenés que saldo todavía. Sí, tengo plan. Pero esperando un poco, ¿por qué lo que a gente que tiene plata le vamos a regalar cosas? Vamos a No, primero luego miente el nombre, después miente el nombre. Por WhatsApp luego coordina. Tranqui, Dani, no te preocupes que acá estamos 3 contra Jesús, no te preocupes. Bueno, para coordinar el tema de retiro, ya digo al aire, también para el próximo ganador, te esperamos en el Defensor de Chaco, ¿sí? Para el partido ante Olimpia Resistencia y ahí mismo te entrego en manos propias el auricular, ¿sí? Dale. Ok, vamos a estar coordinando entonces. Lo más probable en el área sur como siempre, ¿verdad? Pero escríbeme por WhatsApp y ahí vamos a estar coordinando, ¿está bien? Dale. Excelente, muchas gracias por mirar el programa, Dani, y bueno, nos vemos el miércoles. Sí. Adrián. Adrián. Bartolomeo. Le cambiaron todo el nombre ahora, boludo. ¿Quién me dijo Dani? Bueno. ¿De dónde sacó Dani? Muchas gracias. Yo. Muchísimas Adrián gracias. Benítez. Sí, dame un minuto. Dale. Suerte, muchachos. Gracias, amigo. Chau. Quiero enviar un saludo a Rodrigo Domínguez, que nos está escuchando desde Montevideo, Uruguay. Dice, perdieron los Kings 90-89 contra Colonia Gols. Yo no te Saluda puedo por creer. James, ¿verdad? No te ¿Qué fecha puedo hoy fue? creer. Sí, Sí, hoy. ese fue Sí. fecha hoy. El saludo entonces al amigo Rodrigo Domínguez de Básquet Paraguayo. Le invitamos también a seguir su página. No, ahora retornó un rato. Está acompañando a su madre. Así que el abrazo también al amigo Rodrigo. Y éxito y nos vemos pronto. Muy pronto. Bueno, señores y señores, un auricular menos, se va otro amigo bolsillo mágico. Y nos quedamos con el otro auricular. Antes de ir al hashtag Mati contra JCC, vamos No, pero hoy no a está volver a sortear este auricular, este par de auriculares. ¿Cuál es la consigna, mi querido Mario? Muy bien. ¿Quiénes marcaron los goles tanto de Olimpia como del rival el 18 de diciembre del 2011 cuando Olimpia vuelve a ser campeón del torneo local 11 años después? ¿Quiénes marcaron los goles? Qué grande. Sí. Qué grande. Está difícil porque hay porque una hubo- trampita hay ahí. una trampa ahí, exactamente. Exacto. Qué grande. No, yo te decía, Mario tiene que estar en el programa. Él es joya, él es un valor. Bueno, ¿Y qué? le damos ¿Cuánto tiempo? 3 minutos ahora. 3 minutos. No 5, 3 minutos. Yo tengo 21:59, señoras y señores, hasta 22:02. A ver, corroborar primero la respuesta, Mati, si podés. Adelante. Si tenés. Te doy la vuelta. ¿Tenés? A ver, La vuelta. ok, A ver. súper bien. ¿A El quiénes primero, fueron? el primero sí. Perfecto, Sí. perfecto. Ok, está bien. Sí. Bueno, ya tenemos.
Se cayó el Ya auricular tenemos- mágico. No, mi bolsillo está roto. Perdón. Bueno, por eso es que ya no tengo más plata en este momento. Bueno, entonces, 3 goles. Les tiro una pista. 3 goles se marcaron en ese partido. Exactamente. 3 nombres diferentes. Exactamente. Ok, 2 pistas. Más que suficientes, creo yo. 18 de diciembre, Mario. Un día antes de mi cumpleaños. 18 de diciembre. Me acuerdo de que 2011. Que mucho lloré esa vez. Marica López se cerró esa noche, esa tarde noche. Y la Navidad se anticipó ese año. Puedo contar una anécdota. Ese era día de mi cumpleaños. Al ¿en día serio? siguiente. Al día Y siguiente. ese domingo no. Todavía ni les conocía. Fue hace, 11 años. Yo tenía 11 años. Tenía 15 años. Estaba en los 15, De en tu los llama. 15 años. Está mentira. Y había cumplido 26, papá. Tú llamaste a mi tío. Ese es tu llámalo como de bella, papá. Capaz yo tenía. Me fui al partido con mi cuñado, ex cuñado. Ya no estaba mi hermano. Saludos. Saludos. Javier Benítez, justamente él ve el programa. Justamente él ve el programa. ¿Tu amigo? ¿Cómo? ¿Por qué? No, Javier Mi ex González. cuñado, mi ex cuñado, pero es mi amigo. ¿Cómo dijo? ¿Por qué ex cuñado? Ya se separó mi hermano. ¿Tu hermana está soltera? Sí. Ah. Por favor, hablen de eso fuera del aire. ¿Y por qué me patea? ¿Por qué me patea, Iván? Yo no sé. No sé por qué me patea. No Iván. sé. Pero justamente me fui a la cancha con él, me fui a platea. Datos que queremos, pero no debemos saber, ¿verdad? Pero Fue bueno. un partido loco. Nunca yo, hace muchísimo tiempo yo no le veía al Olimpia campeón. Porque la única vez, vamos a decirle que fue la Libertadores 2002. La última vez fue en campeonato local en el 99, luego, Mario. ¿Eso? ¿Cómo? ¿Eh? No, pero en campeonato local. La Sí, después de última 11 vez años. fue 2000. 99. 2000. No, Sí. 2000. Y al terminar el partido, fiesta y locura en Barcelona. Llegué a mi casa a las 12 de la noche y al día siguiente tenía colegio. ¿Pero por qué sí en diciembre? Porque tenía que rendir mi examen. ¿Qué sector te fuiste, Qué Mario? loco. Platea. El tipo El aplazado, sol, boludo. 50 grados de Sí, calor. boludo. sí. Sí, papá. Yo estuve en sur esa vez. No, pero Que no. mucho llora. Pero ¿sabes por qué rendí? Porque yo tuve un viaje antes. No, tuve un viaje antes. Y la única fecha que tenían disponible era esa. ¿Qué te pido? Ok, bueno, señoras y señores, terminó el tiempo. Volvamos a anotar empezar. nombres. No, Vamos a empezar, mira. No, Claro, boludo. rápidamente. 22, rápido, así. Rápido, 22 y Flash 2. como acá, boludo. Yo me Estamos, imagino por otro. pasamos. Bueno, nuestro programa. normalmente 3 minutos suele serlo un buen tiempo para... Papá, 3 minutos más nomás. Bueno, ese es según vos, según yo. Miren, empiecen a mirar Para comentarios. cerrar una Bueno, trivia. ok, volvamos a Ahí bajar va, los ya humos. respuesta de acá. Un Acá saludo también. grande. En Acá, Facebook. acá también. Podemos empezar por el Instagram porque acá. Cerramos y 2. Cerramos y 2. Todo lo que entra ahora, Mati, ya no sirve. Y ¿Está 3 bien? ya, Ok. Y 3 ya. Ese Bueno, ya a ver, no a ver, sirve. a ver. Lo mismo, yo ya me quedé con 2 comentarios acá. Bueno. Podemos mencionar primero los Instagram porque Sí. se pierden. Sí. Un saludo grande a Sí. toda la gente que nos está viendo por YouTube porque son muchísimos y Sí. hay gente que migran por el sorteo a YouTube ahora. Decí. Sí. Bueno, acá dice primero Diego Valentín Cardoso. Lastimosamente hay un error. Si bien es cierto que se desvía el balón para el segundo gol, pero el gol se lo terminan dando a A uno de ellos. uno de ellos, Ok. que es de Al Olimpia. jugador. Entonces creo que no califica, entonces porque El de. Sí. Sí. No. Sí. Según El estadísticas. se- no. estadísticamente se le termina dando porque el desvío no contó como Claro, gol en Entonces, contra. Sí. según las estadísticas, Sí. lastimosamente no Sí. califica. Osvaldo Ábalos, el primero que sí dice correctamente. Nuevamente Sí. participó. Y después, a ver. A ver voy si sale esta bajando. vez. Tienen que estar más rápido con la Dice llamada. el Osvaldo, Olimpista dice saludos desde Encarnación. Nicolás Mendoza nos dice el gol del rival. Dijimos que también el gol del rival. Así es. Sí. ¿Me puedes poner de vuelta? Después, Sí. a ver. Me está confundiendo Sí, un poco. eso es lo único. Los Por jugadores. acá ya terminó el tiempo. Son 3. Sí. Exactos. Osvaldo Los Ábalos. nombres. En Instagram Sí, solamente Osvaldo Los Ábalos. nombres. Para poder mirar. Todo el mundo con Ok. el Wikipedia. Está este sí califica. Realmente no está en Bueno, Wikipedia. Este se tiene que rebuscar. Obvio. Rebuscarse. YouTube, No, es como una Copa Libertadores que entras y te aparecen ahí los datos. Sí, sí, Que sí. rebuscarse. Sí. YouTube. Está bueno. Anotame al querido Diego Fleitas que acertó y que en este caso ya nos mandó más por parte, ya mandó en un solo comentario. Mandó y está ok, chequeado de vuelta. Acá nuestro gran amigo Iván B, lastimosamente no califica porque No, respondió mal. justo, qué lástima, Iván. Justo nuestro gran Justo, amigo Iván. justo, será. Iván, sí. Bueno,
No califica. Ok. Solamente él. Por YouTube. Facebook. Facebook. Adelante. René Espínola Bien. y Javier Benítez. No es el mismo. No es el mismo que yo dije. Javi Eso es lo que voy a Benítez. decir. No. Al mirar la foto de perfil yo te das cuenta. Mira, chiquita. Para mí que está arreglado, ¿eh? No. Bueno. 4 personas. 4 personas nomás. 4 personas. Estuvo un poco más difícil Mario, ¿eh? 4 personas Acá- no tuvieron. Sí, una cuestión no tan complicada. Bueno, si es que usas bien así las plataformas digitales, rápidamente podés chequear. Bueno. Justamente antes, esperando la llamada, Javier Gonzalo Osorio te tira un datito, A ver. Mario. Para el que dijo que no hay lateral izquierdo en Olimpia, le pasé los nombres a Mario. Solo en reserva hay 3. Y el jugador de Olimpia que está en 24 lo llevó Alicio Solalí. Ahí está, imagínate. Ok. Bueno. Vuelve a poner el número. Ahora mismo. Número en pantalla, Desde señor ahora. director, dirían los pros, ¿verdad? Sí. 0984-887-609. Repito, 0984-887-609. Diego Fleitas, René Espínola, Javi Benítez, Diego. Cardoso. No, Diego Cardoso se equivocó. No. Ovaldo Ábalos. Ok, Sí. Diego Fleitas, Ovaldo Ábalos, René Espínola, Javi Benítez. Solamente esas 4 personas. Un triangular ahí. Sí. 4. El que primero llama. 4. 4 son. Cuadrangular. El que primero llama de los 4 es el que va a estar ganando el segundo auricular, claro que sí. De tu bolsillo mágico. A ver, Iván, pongo bueno, ¿Qué? terminación 055, número de teléfono. Justo iba a leer un comentario, ok. A ver. Muy buenas noches, nombre y apellido, por favor. Buenas, Osvaldo Ábalos. Osvaldo Ábalos. A Uy, ver, Osvaldo, ¿de grande. dónde viene? Ovaldo ¿De no está en la dónde lista. No, de Instagram. sí está, sí. De Instagram. No la asuste, no la Bien, asuste. Osvaldo, bien, Osvaldo. Migró de Instagram. ¿Desde dónde Ok, nos ok. escucha ¿De el dónde amigo nos Osvaldo está Ábalos? escuchando, viendo, Osvaldo? De Instagram, soy de Fernando Lamora, zona sur. De Fernando Zona Sur. Excelente. Bueno, Osvaldo, comentanos cómo está viendo el programa. Estamos muy activos, coincidís con nosotros. ¿Estás en contra de algo? Una crítica. Y en contra del arbitraje especialmente. ¿En qué? Perdón. No, sobre el arbitraje. En contra del arbitraje y Ajá. el partido ayer de Libertad Nacional. Que estuvo también observando. Una macana. El espejismo. El espejismo estuvo fuerte ahí, ¿eh? Bueno, en este caso, entonces, Osvaldo, te pediría que vuelvas a reiterar Su los respuesta. voladores, tu respuesta en este caso, para poder llevarte el auricular. 3 nombres, 3 jugadores diferentes. Te escucho. El primer gol de Olimpia, Maxi Biancucci. Ok. El segundo gol de Olimpia, Francisco Nájera. Y el descuento de Ruyañú, Luis Francisco Loza. Espectacular. Perfecto. El nombre, Nombre, completo, apellido, Nombre completo. Luis Francisco. Ahí hay una trampa. Espectaculares. ¿Por qué hay una ¿Por qué? trampa, Tadeo, ¿Por qué? Y el segundo de Najeraco fue gol en contra. No, Pero no, el gol de justamente Nájera esa se era lo la dieron trampa. a Nájera. Eso es lo Justamente que era la dijimos. trampa. Eso es lo Por que la dijimos. forma en que se da el tiro, Sí. le dan el gol a Nájera. O sea, estadísticamente Nájera es el que El que entra. marcó. Carlos Amarilla había Exactamente. sido el árbitro de ese encuentro y él dio el gol a Francisco Nájera. Se había desviado por David Mendoza, si mal no recuerdo. Así es. Sin Así internet. es. Bueno, en este caso, no te preocupes, Osvaldo, ya ganaste en este Quiero caso auricular, el Osvaldo. segundo par de auriculares y la misma mecánica, papá. Nos vemos el miércoles en el Estadio Defensores del Chaco. 20 horas, el partido antes ya tenía que estar para entregarte el premio correspondiente. Y nada, en este caso directamente podemos contactar por WhatsApp, coordinamos y vamos a estar viendo la manera de entregarte Por el supuesto, auricular, allí ¿no? con Tadeo se va a dar la foto correspondiente a la hora de la entrega de los premios. Claro, totalmente. Y bueno, de la mano de CanStore entonces tenés este hermoso auricular, papá. Sí, gracias. Una pregunta, ¿y cómo yo... Sí. ¿Cómo te decía? ¿Puedo comunicarme con la página? No, directamente a mí, En a este este número, número, este por número WhatsApp, WhatsApp. no te preocupes, directamente conmigo y entonces vamos a estar viendo la manera de entregarte el miércoles, ¿sí? Vale, gracias. Ok, gracias a vos, papá, muchas gracias por mirar el programa. Chau, chau. Bueno, antes de finalizar, porque ya estamos sobre la hora, quiero enviar un saludo a Erwin Groen, un gran olimpista y amigo que estuvo prendidísimo en la transmisión
transmisión me dice que bueno estuvo hoy Ñan de Franja, fuerza, nos dice, nos manda a decir Muy el grande, amigo grande. Erwin Groen. Grande. Y bueno, acá Ya. no, lastimosamente, a ver, 655, este no es también de. A ver, Bartolomeo otra vez. No es Bartolomeo. Lastimosamente ya no entramos más al aire, ¿verdad? Con el tema del sorteo, ya finalizó, ¿verdad? Ya finalizó. Ganaron Bartolomeo, el gran amigo Bartolomeo, y Osvaldo, ¿sí? Son los ganadores de estos dos hermosos auriculares. Ahí voy a sacar otra vez el bolsillo mágico. Ahí está, Doraemon. Dos auriculares correspondientes para estos ganadores de la mano de Canstor Paraguay. Pero hay que recordar a la gente que hay un sorteo más que se viene el próximo lunes. Claro, pero ese tiene otra modalidad. Ese tiene otra modalidad. 10.000 guaraníes. Compra tu rifa. Por solamente 10.000 guaraníes te puedes llevar la hermosa remera. A ver, Mati, mostranos. La hermosa remera. La camiseta Nike. Nike. De Nike de la O. A ver, Nike. ¿extendés? Sin problema. Vamos a levantar. Ahí está. No. Ahí se ve perfectamente. A ver, el estudio si no se tapa ahí con el... No, ahí no se toma. Hermosa. De paso, un saludo a toda la gente de Nike, si por ahí le quiere vestir a 4. No, a cuatro ni siquiera si nos dientes quieren blancas. vestir. En realidad pueden comunicarse con nosotros para los auspicios. Vamos a estar mencionando la marca a toda hora, por supuesto que sí. Un sueño. Claro, sí, un saludo a todos allí. A todos los grandes olimpistas. ¿verdad? Qué Bueno, buena marca, Nike. sinceramente sí. A mí me gusta, me encanta. Bueno. Desde que le he visto la selección, nunca le he visto ahora, pero igual. Finalizó entonces la... Nuestros el sorteo sorteos del día ya de hoy. están. Bueno, por otro lado, para poder ir finalizando el programa, si les parece, compañero, también en la audiencia, hablar de lo que se viene de Resistencia, ¿no? Miércoles 20 horas. Por hoy no vamos a tener el hashtag Mati contra JCC porque ya nos quedamos sin tiempo. Sí. Pero él va a tener otra vez acumulado un asterisquito ahí para el próximo, ¿verdad? tiene bastante de qué hablar Ok. todavía. Sí. Fecha, lugar, rival, señor Matías Ramírez. Bueno, miércoles 26 de octubre, 20 horas, Estadio de los Defensores del Chaco. Para la gente que se quiere ir y todavía no compró su entrada, te digo ahora mismo los precios. Sí, ¿cuánto serían los precios? Precios accesibles para todos los que... Puede arrancar desde las graderías. Ya estoy, yo ya tengo mi entrada, ojo. Yo también ya tengo mi entrada. Espectacular. Gradería azul. Muy bien. Voy a estar llevando la rifa para si alguien quiere, así que... Claro, por supuesto. Sí. Sin problema. Así es. Bueno, precio de entrada para el partido Resistencia Olimpia, miércoles 26 de octubre, 20 horas, Estadio de Defensores del Chaco. Graderías, 25.000 guaraníes. Plateas, 40.000. Preferencias A, B y D, 60.000 guaraníes. Preferencia C, que es la preferencia central, 80.000. Y VIP albirroja, 120.000. La preferencia E, que es para los visitantes, Destinado. exclusiva para Resistencia por 30.000 guaraníes. Sí, eso es netamente para Resistencia. Las ventas en los puntos de tiquetea, tanto física como online. Y todos los niños pagan entradas. Así Lo que mismo. no le gusta a nuestro amigo Jesús. Ok. Lastimosamente. Bueno. Por otro lado, también la gente que quiera adquirir sus entradas en el Club Olimpia, a los que le quieran cerca, también están disponibles hasta las Exactamente. 18 horas. Bueno, de esta manera, ¿cómo le ven a Olimpia para el siguiente partido, compañeros? ¿Estamos para volver a sacar unos 3 puntos? Yo creo que Olimpia llega motivado, por sobre todo luego de estas 6 victorias al hilo. Partidos durísimos que jugó los últimos 3 por lo menos, yo creo que fueron los más duros. Libertad, Cerro Porteño, ahora General Caballero, que hizo un gran partido ante Olimpia. Fue un muy digno rival, verdaderamente. Y estoy seguro de que Resistencia también va a poner lo que dice su nombre, Resistencia, ante este Olimpia que quiere ser campeón, por supuesto, pero que no la tendrá fácil porque sabemos también el peso que tiene la camiseta de Olimpia y que, por supuesto, los rivales se agrandan al jugar ante Olimpia porque es un momento en el que se muestran un rival al que todos quieren vencer. Totalmente. A ver, el club con el socio vegetal, vamos a decirlo, porque un árbol es su socio, ¿verdad? En este caso, el hincha más fiel que tiene Resistencia es el árbol que está en la gradería. Sí. ¿Cómo le ves a Resistencia en este partido, Jesús? Bueno, más que analizar la Resistencia, yo creo que debemos de respetar al rival de turno. Así es. Es un rival demasiado importante. En el acumulativo se encuentra en el 6º puesto. No Con es 48 Rozando puntos. Copa Imagínate. Sudamericana. Y no es Rozando poca Copa. eso para, no es poca cosa eso para un Tiene la chance de jugar por primera vez una Copa Internacional. Siendo recién ascendido. para un Benjamín Sí. en la primera división de nuestro fútbol. Y logró su ascenso luego de 24 años y ahora ya tiene la chance de jugar un campeonato de Conmebol.
Y el pedido para el Club Olimpia es que esté a la altura el público nuevamente, yo creo. Va a estar. y Va a estar. Yo creo que ahí. va a estar Va a repleto estar. el estadio. Déjame decirte que no importa que sea miércoles, no importa el horario. No importa pero ya se el juega. sobetismo que ya va a haber en ese momento. Se juegan muchas cosas ya Olimpia. Si logra vencer a Resistencia, le van a quedar 3 finales más. Así es que también invitar a la gente que aproveche estos precios populares que pone Resistencia. Justamente también atendiendo a que el hincha va a ir en masa, va a acudir para apoyar a su equipo. Y por supuesto que allí estaremos. Y algo que hay que tener en cuenta. Nosotros apresuradamente a veces mencionamos ya toda la cartelera que tiene Olimpia de aquí hasta la última fecha. El próximo encuentro sería Resistencia local contra Olimpia. Luego se viene 12 de octubre, Olimpia de local. Domingo 19:30 horas. Sí. El próximo partido, luego de 12 de octubre, sería contra Sol de América, jugando de visitante Olimpia. Probablemente Está en confirmado Defensores. en el Defensores. O Ciudad del Este. No quieren llevar el partido a Ciudad del Este. Sí. Por el antecedente que pasó ahora, aparentemente. No tiene nada que ver. Están teniendo realidades distintas, creo, los dos equipos. Creo que es por el tema de que Nacional podría jugar va a jugar la final de la Copa Paraguay y va a haber en Encarnación. Bueno, primeramente entonces, Por eso. para tener en cuenta y para No, que la no. gente no se confunda, estadio y horario a confirmar porque está también la posibilidad que se postergue el partido por el tema de Nacional, Sí, ¿verdad? nos quedan la fecha 19, 20, 21 y 22. Así es. Así es. Bueno, Y eso solo. para cerrar el comentario que Sí. estaba haciendo, me gustaría que vayamos paso a paso. Como dice la Como música. pasito a pasito. Como Pasito a dice pasito. la música de Lalo y los Descalzos, un día a la vez. Porque en esta próxima fecha puede cambiar totalmente el panorama. Sí, puede cambiar del primer puesto hasta el tercer puesto. Cuarto ya no hay posibilidad. No, ¿verdad? cuarto no, ya está muy Ya- remoto, ya muy lejos. Ya está muy lejos, ya Libertad. Sí, Libertad. Que se quedó por el Libertad. camino. Ok. Los funcionarios están libres ya. Ok. Ya pueden seguir trabajando. Bueno, entonces lo que me gustaría sugerir es que vayamos paso a paso porque en esta fecha puede cambiar muchísimas cosas y aún queda mucho por recorrer. Lo importante sería que Olimpia siga estando a la altura como lo viene haciendo hace 6 partidos. Llegar a 7 partidos consecutivos con victoria sería llegar a 21 puntos y lograr el 100% en 7 fechas sería algo más que genial, ¿verdad? Así es. Bueno, respecto justamente al club del populoso barrio La Chacarita, Mati, ¿qué decir respecto al rival? Bueno, viendo cómo está Resistencia en esta tabla del clausura, no quiero decir, no tengo miedo, pero tiene 20 puntos, es décimo. Pero como habíamos dicho, en el acumulativo tiene 48. Está a 4 de Guaraní, que es el quinto. Y teniendo en cuenta que Ameliano va a jugar la final contra Nacional, el que gane la final va a la Sudamericana. Así es. Nacional ya aseguró Libertadores. Ah, claro. Ya Y si, aseguró sale ayer. y si sale campeón de la Copa, eso es todo un embrollo, ¿sabes? Por Hablando eso, de por eso es muy clave que Olimpia gane este partido. Primero, para alcanzar para pasar la libertad en el acumulativo. Número 1. 2. Le vamos a tirar presión a Nacional y a Cerro, que juegan el jueves. Cerro va contra Mallorquín en la olla. Y Nacional va contra Guaireña en el Arsenio Erico. General en la olla y Nacional contra Guaireña. En el Arsenio Erico. Los Jueves. dos juegan el día jueves. En horarios separados. En horario separado. Y en Barrio Obrero, que ya otra vez la APF. Sí, pero esta vez son partidos Vos más. decís, pero vos decís. Más tranquis. Vos decís. Más tranquis. Bueno. Y yo lo que quiero pedirle a Julio es seriedad, compromiso y que los jugadores estén a la altura de esto. Se vienen 4 finales, 12 puntos que quedan. Y ojalá podamos llegar al récord de jugadores de 9 seguidos. Que para eso nos faltan 3 partidos. El Mister. No, por favor, tenemos que superar el récord si queremos ser Por campeones. eso, vamos a llegar primero y después vamos a pasar. En cada fecha del Club Olimpia. Porque no va a estar lindo. No. Conseguir igualar el récord y justo el último. Y bueno. Justamente en la intro decíamos se va a convertir en el City. Ojalá no sea City realmente, ojalá. ¿Y sabe quién es técnico de Resistencia? Un ex Olimpia, Mario Jara. Un gran estratega. Muy buena estratega. Que le gusta jugar esta clase de partidos. Le ¿Cuántas gusta veces no le complicarlo cagó a Olimpia, Olimpia le gusta con complicarlo a General Olimpia. Díaz, con Capiatá, Luque mismo? ¿Cuántas veces? Igual.
De chill, ya dice Sebas, porque ya súper bien el programa, creo yo. También para nuestra gente, ¿verdad? A ver, compañero Mario, después de tanto tiempo, ¿cómo te pareció compartir con nosotros la mesa? Muy contento de volver a Ñan de Franja, realmente compartir con ustedes, grandes olimpistas por sobre todo y también profesionales. Y nada, desearle el mayor de los éxitos al plantel, como ya decía Mati, la seriedad, el compromiso de siempre y que podamos concretar. Todavía faltan aún 4 fechas, pero que ojalá podamos concretar ese título número 46 que a Olimpia le va a venir, pero no solamente viene en lo económico, sino también en lo moral, en lo anímico para todas las siguientes competencias. Es así, y que así sea, ojalá, ojalá que logremos conseguir esos 10 partidos ganados consecutivos y así poder gritar campeones, Dios quiera. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Y nada, vamos cerrando nuevamente una edición más de lo que fue Ñan de Franja Radio. Y bueno, a ver... Ay, Dios mío. A ver. Hay un comentario. Hay un comentario. Ahora Ñan de Franja ya es Ñan de Capalache. Pasa un nuevo récord. No pedimos nada a cambio. Mira, lo único que queremos realmente es que, bueno, se compre. Por eso, bueno, cada vez que muera un obispo, hacemos algún sorteo, ¿no es así? Y bueno, y de esta forma, directamente hacemos justamente otra vez la invitación de que puedan comprar hasta tan solo 10.000 guaraníes el día miércoles en el Defensor en Chaco. Bueno, Seba ya nos está apurando. Muchísimas gracias, Mati, por compartir una noche más con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mario, que se une otra vez de vuelta a la casa. Primera vez que coincido con él y que no sea la primera de muchas. Con Iván y Jesús ya se acuerdan de verlo ustedes. No, mentira. Todos los días. Está bien. No, ya nos vamos a encontrar otra vez en la cancha, está bien. Saludo. Te vas a enojar. Saludo a mi equipo el Lexa, ganamos. ¡Qué loco! Vamos a cerrar. Ganamos el jueves en 5 jugadores y le espero el jueves otra vez 25, Jesús, 30. muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, encantado de estar nuevamente sentado acompañado de grandes olimpistas, personas y profesionales. Feliz de toda la participación de esa gente que se suma siempre, que el destacado normalmente suele ser el que queda en segundo plano, pero para nosotros el protagonista siempre el hincha franjeado que se suma. Así es, el agradecimiento personal a Tadeo, a Sebas como siempre, un saludo al tío Maxi con el torneo 18, que también Mati siempre se enoja por eso. El viernes Olimpia Escurra en San Antonio. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias como siempre a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el miércoles. Chau. Hasta luego.